Bueno, ahí vamos grabando. Bueno, ayer quedamos en esta parte que tiene que ver con los sistemas de hemostasia secundaria, también conocido como coagulación. ¿Ya? Eh, esta es lo clásico, que en general es lo que se observa in vitro. En general, tenemos una vía intrínseca y una vía extrínseca. Esto se ha demostrado que no tiene el funcionamiento, si uno lo analiza en forma más fina, una correlación tan exacta con la realidad, pero es lo que se ocupa clásicamente, ¿ya? Tendríamos una vía, voy a partir con la vía intrínseca, en el cual tenemos un sistema que se llama sistema contacto. ¿En qué consiste esto? Que hay en el fondo activación en relación a la exposición al colágeno. Se dan cuenta que, porque el colágeno que sería, entre comillas, como importante, porque tiene que ver con que el colágeno no está nunca dentro de un vaso, está habitualmente en el subendotelio, o sea, en el fondo la única forma que entre en contacto la sangre con el colágeno es cuando hay una disrupción del endotelio, o sea, cuando hay una herida, cuando hay una lesión. Entonces, por eso es tan importante, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la particularidad? Y que al entrar en colágeno con estas proteínas, se transforma de precalicreína en calicreína, ahí se activa un quirinógeno que se llama de alto peso molecular, es el nombre, quirinógeno de alto peso molecular, lo cual permite activar el factor 12 a factor 12 activado. ¿Ya? Y se genera este sistema de amplificación que ustedes se dan cuenta es una retroalimentación positiva, de tal manera que genera un fenómeno de amplificación. ¿Ya? Eh, Ese es este sistema. ¿Ya? Ahora, una vez que se activa el factor 12, se activa el factor 11, todo esto son proteínas que están metidas, acuérdense, en la sangre y son sintetizadas por el hígado, y se transforma en oxiactivado, ¿ya? El oxiactivado activa el 9 a 9 activado, el cual, con el 8 activado, fosfolípido y calcio. ¿De dónde salen esos fosfolípidos? Esos fosfolípidos muchas veces salen de la membrana de una plaqueta, por lo cual vemos cómo se integra la plaqueta en la hemostasia secundaria. Recordar que, bueno, ustedes son muy jóvenes, siempre se ha dicho este mecanismo de la hemostasia, pero se suponía que era que se encontraban en la sangre, lo cual obviamente suena como poco lógico, porque ¿cuál es la posibilidad que se encuentren proteínas en la sangre? Entonces, en realidad, se ha demostrado que en realidad estos complejos de la coagulación se anclan en membrana, o sea, necesitan un anclaje, una unión física a la membrana. ¿Y qué membrana? La membrana de endotelio o la membrana de plaqueta. O sea, en el fondo las plaquetas prestan su membrana. ¿Y cuál es la gracia? Que dijimos que las plaquetas dentro de su gránulo secretan también factores de coagulación, por lo cual en el fondo hacen, entre comillas, un ambiente más cercano entre los factores de coagulación y permitiendo su interacción, ¿ya? Entonces, la gracia es que este factor 8 actúa con este factor 9, con fosfolípido, y permite la activación del factor 10 a un factor 10 activado. Este factor es re importante porque en el fondo es un factor 10 que es una enzima muy potente, que, como vamos a ver, permite la activación de lo que se llama la vía común. Otra forma de activación de esto es por la vía extrínseca. Tenemos el factor tisular, que habitualmente está rodeando los vasos, no está, es un factor que tiene algún grado de activación, por decirlo de forma fisiológica. Estamos hablando de conceptos relativamente nuevos, y que en el fondo, en contacto con el factor 7, se activa el factor 7 y se produce un complejo que es factor tisular, factor 7, ¿ya? Uno podría decir que es el factor 7 activado, por decirlo de alguna manera. Esto es lo mismo con fosfolípido calcio, genera también un factor 10, pero ojo, es un factor 10 distinto. Hay un factor 10 de la vía intrínseca, que está conformado por factor 8, factor 9, factor 10, obviamente no activado, fosfolípido calcio, y tenemos un factor 10 que es distinto desde el punto de vista molecular porque está conformado con factor tisular y factor 7. Miren que los enrollitos que corren. Ahora, ya no voy a entrar en la teoría actual, la teoría in vitro, pero la teoría actual tiene que ver con de dónde sacamos factor 11 activado. Esto implicaría que, porque se dan cuenta para la vía
para la vía intrínseca se necesita factor 11 activado. Entonces, ¿de dónde sacamos el factor 11 activado? Una sería el factor 11 que se activa por el sistema de contacto, pero también sabemos que el factor tisular es capaz de afectar el factor 11. Entonces, lo que se hace actualmente es que habría una fase de iniciación, que sería fundamentalmente por factor 7 y factor tisular, que tiene el factor 11, que generan pequeñas cantidades de trombina, y esa trombina, que está acá, activa en forma masiva el factor 8 y se cae en la vía intrínseca. Esto se basa en que cuando hay falla en el sistema de contacto, no hay graves trastornos de la hemostasia. Entonces uno dice, pero si el sistema de contacto no funciona, debiera haber algún problema, y resulta que se ha mostrado que no hay. Y el concepto va porque esta vía sería la iniciadora, y después entraría un bucle, perdón, en la medida que tenemos factor 2 de mayor intensidad. ¿Ya? Por eso están marcados un poquitito, están marcados en círculo, porque en el fondo tiene que ver con las nuevas teorías. ¿Ya? Y la vía común, si ustedes se dan cuenta, parte del factor diactivado, de la tenasa, o factor TEN-ASA, o sea, TEN enzimático. Ahora, esto es bien importante porque independiente de la conformación molecular de este factor 10, el comportamiento va a ser igual. ¿Cuál va a ser el comportamiento? Va en general va a generar activación de la trombina, o sea, protrombina a trombina. La trombina permite el factor 5, que también forma parte del factor 10. Se dan cuenta que hay un montón de cosas como que no es, pero raro, porque necesitamos protrombina para tener factor 5, el cual conforma el factor, o sea, el cofactor de factor 10. Si no tuviera un factor 5, no funcionaría factor 10. Entonces, el concepto es que hay una vía, en el fondo, que genera cantidades de trombina, o la de la plaqueta, entonces las plaquetas también portan trombina. Entonces, permitiría esta activación de factor 5 activado mediante la trombina que iría en las plaquetas. ¿Ya? Aquí ya tendríamos, si se dan cuenta, fibrinógeno y fibrina, factor 2 activado. Perdón, el factor, entre comillas, 1, que es la fibrinógeno, que termina transformándose en fibrina, y la fibrina vía factor 13 termina transformándose insoluble, se hace insoluble, absolutamente insoluble, se compacta incluso, y genera esta red de monómeros fibrina unión covalente. Obviamente ya no son monómeros, porque una fibrina son múltiples monómeros de fibrinógeno que terminan generando esta fibrina insoluble. Y ahí tenemos nuestro coágulo. Este coágulo, obviamente, por su constitución, por su naturaleza proteica y naturaleza, digamos, rígida entre comillas, me refiero a rígida en términos de soportar carga, atrapa glóbulos rojos y atrapa resto de material, digamos, que circula en la sangre, generando nuestro coágulo. En el fondo, el coágulo sería una red de fibrina capaz de atrapar, en el fondo, elementos figurados de la sangre, generando esta masa, que en el fondo es el coágulo. Este coágulo puede ser, en el fondo, oclusivo, como ocurre en las trombosis, o sea, en las coagulaciones desde el punto de vista patológico, o puede ser no oclusivo, generando mantención del flujo, como ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Pero claramente hace que disminuya la circulación en la medida que el coágulo tapa el flujo. Lo cual, volvemos, si el daño es muy extenso, es bueno porque en fondo impide que siga pasando sangre. Si el daño es menor, sería malo, sería más bien un fenómeno trombótico, porque en el fondo estaría ya resuelto el problema del tapar esta fuga, este orificio que permite la fuga de sangre. ¿Ya? Ahora, Doctor, ¿sí? oiga, nada que ver con la clase. No me estoy sintiendo muy bien. ¿Ya? Voy a alejarme un ratito del compu, ¿Ya? ¿ya? Por si me preguntan algo y no le contesto para que ¿Ya? sepa. ¿Ya? Y te aviso si termino la clase para que Eh, sí, ya. por favor, para Te aviso que por vuestro, hagamos, te aviso por completemos el celular. recreo y la otra parte, ¿vale? Ya, ok, te aviso por celular. Ok, ¿alguna duda, consulta, pregunta por el momento? Yo, profe, Dime. Yo, perdona que no tengo no, activado el chat. Dale. no me quedó bien claro la definición de sistema de contacto. ¿De qué? No, mira, el sistema de contacto cada vez se pesca menos. Mira, tiene que ver con un montón de proteínas. El más famoso es el quininógeno de alto peso molecular.
pero en el fondo tiene que ver con la exposición por contacto a colágeno, ¿ya? Si tú te das cuenta, la otra, tú dices, ¿por qué parte de la activación del factor tisular? Y es distinto, porque el factor tisular está rodeando con una semiactivado el endotelio. Entonces, la gracia es que no es una cosa, entre comillas, física. Aquí sí hay contacto con colágeno, ¿ya? Ahora, estas proteínas, la calicreína, peligraína, también están en el citoplasma, pero también están en tejido. Entonces, ahora, es un sistema redundante, el cual pase por la parte central sería la exposición a colágeno, en el cual activa la calicreína, se activa el quirinógeno, que volvemos a una enzima, y se transforma en factor 12 a 2 activado. Pero fíjense que el factor 12 activado también activa la precalicreína. Entonces es un sistema, en el fondo, de feedback positivo, o sea, como retroalimentación positiva, de tal manera que pueda producir una mayor cantidad de factor 12. Ahora, este sistema se considera muy importante hace algún tiempo, pero ahora claramente no se relaciona con mayores patologías. O sea, en el fondo falla el sistema de contacto y no se refleja en un trastorno severo de la hemostasia secundaria. O sea, en el fondo cada vez se le da un poquitito menos de importancia porque la vía que sería más importante es esta vía extrínseca. O sea, los vasos tendrían un envoltorio donde hay pequeñas cantidades de factor tisular activado. Entonces, en el fondo, basta que llegue un poco de factor 7 y se produciría directamente la producción de tenaza, o sea, de factor 10 activado, se generaría trombina, se generaría factor 9, y ahí se produciría la generación de la vía intrínseca, y ahí, con este factor 10 activado por la vía intrínseca, es mucho más potente que el factor 10 activado por la vía factor extrínseca, por lo cual ahí se generaría realmente el fenómeno de coagulación. Ahora, estos son modelos y obviamente, como te digo, el sistema de contacto yo en general ni siquiera lo toco mucho porque se ha mostrado que no es tan importante. O sea, existe un sistema, una vía intrínseca teóricamente sí, pero sería un sistema en el fondo no tan importante en la iniciación del coágulo, sino que lo central estaría en esta sección de acá en relación a la vía intrínseca, o sea, en el fondo a la activación del factor 9 en relación al factor 2, y obviamente sí, en parte por esta activación del sistema de contacto, que sería como redundante o en el fondo sería un sistema de mantención para la iniciación del coágulo. O sea, se partiría por acá y se terminaría haciendo la amplificación por el sistema de la vía intrínseca. Por lo cual, si bien existe el factor sistema de contacto, no tendría una importancia relevante. No sé si te ayudó a entenderlo. Sí, profe. ¿Ya? ¿Y de dónde venía el factor 11 y el 9? Es No, que no creo que lo nombró. claro, que por eso te digo, o sea, son factores que están en el plasma, pero en plasma, pero el problema es cómo se activa. ¿Te fijas la idea? Porque en el fondo, la grasa, uno podría decir, ¿cuál es más importante que se active? ¿Vía factor 11, vía intrínseca o vía extrínseca? ¿Te fijas la idea? Entonces, se supone que en el fondo la forma como más potente habría sido la vía intrínseca, pero se demostró que en realidad la vía más potente de activación del factor 9 es la vía extrínseca. Entonces, en el fondo, para activar este factor 10 de vía intrínseca, se requiere inicialmente que la vía extrínseca haya generado factor 11 o que también la vía extrínseca haya generado pequeña cantidad de protrombina. ¿Ya? Entonces, por eso es lo que estamos hablando. Ahora, todo esto, acuérdense, vienen en la sangre y vienen, por ejemplo, el factor 8, también viene está en la sangre, pero también en el factor de von Willebrand transporta factor 8 como carrier, como lo dijimos ayer, por lo cual, en el fondo,
está todo mezclado, está de una manera todo mezclado. O sea, no es que estén tan separados los dos sistemas, como se planteaba en algún momento. Ahora, yo imagino que el doctor Quesada me sacó las diapos de las nuevas teorías, porque en términos de análisis de laboratorio, cuando nosotros ocupamos en los modelos de coagulación, ocupamos este modelo de este modelo in vitro que se llama, de este modelo que no es ¿cómo se llama? De este modelo que teóricamente no es tan verdadero, pero que en el fondo es fácil para explicarnos la vida de una forma más sencilla. Es para eso. No sé si te quedó claro. Gracias. Ya. Y la vía común, que ya la dijimos, interrumpan por favor si tienen alguna duda, esto es enredado, yo sé que va a ser enredado y va a seguir siendo enredado, pero en el fondo yo les voy explicando en general lo que me parece más importante para que vayan en el fondo relacionando cosas. ¿Ya? Y estos factores igual provienen del plasma, ¿no? ¿Cómo? Estos factores, el 5, el 2. Están todos en el plasma, pero están inactivados. Mira, Ah, ya, ok. el problema son las activaciones. Están todos inactivados, porque imagínate lo que significaría tener en el plasma sustancias activas. Significaría que estarían generando trombosis todo el rato, todo el rato. Entonces la idea es tener grandes cantidades de estas sustancias, tener sistemas de cascada, o sea, que permitan a partir de una pequeña cantidad generar grandes cantidades. Eso es lo que se entiende habitualmente por cascada, que en el fondo tenemos una molécula que va activando otra, y esa otra va activando otra, y que en el fondo va generando grandes cantidades, porque nos conviene que sea rápido, que sea casi instantáneo. Por lo tanto, tiene que ser un sistema que se amplifique rápidamente. Y por otro lado, acuérdense, tiene que ser limitado. Entonces, tiene que haber regulaciones. Tiene que, por un lado, se está activando y por otro lado, se está desactivando para regular, para mantener la cantidad. Pero no podemos tener todo esto activo. Tiene que estar inactivo. Porque si lo teníamos activo, te fijas la idea, se generarían fenómenos trombóticos siempre. Y la idea es que no se generen fenómenos trombóticos, porque ya lo dijimos, producen estreses o oclusiones de los vasos, y ahí dejamos de tener flujo y simplemente nos infartamos y nos morimos. ¿Te fijas? No hay circulación. Entonces, todo esto está funcionando inicialmente, todo está dando vuelta, pero inactivo. O sea, tenemos sistema, tenemos calicreína, sí, perdón, no tenemos calicreína, tenemos precalicreína, que es un precursor. ¿Tenemos quinógeno alto celular? Sí, pero ¿qué necesitamos para que se active? Que tengamos colágeno, si no tenemos colágeno no se activa, o factor 2 activado, porque si no, no se activa. ¿Se entiende la idea? Después tenemos el 2, está desactivado, entonces no funciona, no hace nada. Pero si tenemos en el fondo sistema de contacto que lo activa, vamos a poder iniciar los fenómenos de población. El 11 tampoco está activado, se tiene que activar. El 9 tampoco está activado, tiene que activarse. El 8 tiene que activarse, también se fija, el 2 tiene que activarse, el factor 10 tiene que activarse, el factor 7 en general se supone que está siempre medio activo, pero en el fondo teóricamente se activaría con el factor tisular. ¿Te fijas la idea? Entonces, todos estos sistemas están dando vueltas, pero inactivos. Lo que necesitamos es que se activen para que se genere la coagulación, la cuestión secundaria, y lo mismo, tenemos que tener mecanismos de control, porque activos van a generar trombos, hasta que alguien los detenga. ¿Y a quién lo tiene que tener? Un sistema de regulación, porque tener mucho trombo, ya vimos que no es bueno, hace mal. ¿Ya? No sé si quedó más claro. Clarísimo. Ya, qué bueno. Ahora, entonces volvemos, necesitamos frenar esta producción excesiva de trombina. Si nosotros lo tenemos hasta este momento, se comienza a coagular toda la sangre, porque en el fondo está activado los factores de coagulación. Entonces, se nos va a activar toda la sangre en nuestra circulación. Bueno o malo, pésimo, porque vamos a tener fenómenos de trombosis y obviamente fenómenos oclusivos, fenómenos que no dejan en todo el organismo. Pésimo, ¿ya? Eso tenemos que prevenir que se produzca mucha trombina. Es como hablamos las plaquetas se activan, pero tenemos que tener un mecanismo de desactivación de la plaqueta, porque la plaqueta activa, ¿qué es lo que va a hacer? Lo mismo, generar trombos. Entonces tenemos que desactivar. Como desactivamos las plaquetas por el endotelio sano, pues, etcétera, aquí tenemos que desactivar la formación de trombina, que en el fondo nos interesa que se active, o sea, que no se, la trombina, lo digo la trombina porque es una enzima. Acuérdense que el fibrinógeno no es una enzima, es una proteína que se transforma en fibrina. Entonces, nosotros tuvimos, ¿sería importante disolver la fibrina? Sí, de acuerdo, no hay duda, pero también es importante que no se siga formando. ¿Y cómo se va a seguir formando la fibrina? En la medida que haya trombina.
Si no hay trombina, no se forma fibrina. La fibrina nosotros la disolvemos, pero no es una enzima. Por lo tanto, en el fondo, entre comillas, es más fácil disolver fibrina que parar la trombina, entre comillas. Digo, desde el punto de vista funcional, ¿qué es mejor, entre comillas, evitar la producción de algo o sacar lo que ya está producido? Obviamente, si nosotros paramos la producción, es mucho más fácil que después estar sacando lo que ya se produjo, perdón. Entonces, tenemos que tratar de inhibir que se siga produciendo trombina en exceso, ¿ya? Uno de los mecanismos para terminarlo es la dilución de procoagulantes. ¿Esto en qué consiste? En que obviamente si nosotros tenemos una alta concentración de procoagulantes, lo vamos a tener mayor. Y eso tiene que ver con la restitución del flujo. Si yo tengo una zona donde hay escaso flujo, ya lo dijimos, uno dice, claro, llega menos proteína, llega menos circulación, pero los que ya están activados. Entonces es distinto, porque estos procoagulantes están activados. Mientras que si yo comienzo a perfundir, comienzo, entre comillas, a lavar con la sangre que viene con factores anticoagulantes, perdón, con factores coagulantes no activados. ¿Se entiende? Entonces, en el fondo, uno es diluir. Si yo, en el fondo, tengo un poco de otra manera. Si yo, fíjense ustedes si tienen una herida y yo comienzo a lavarla, ¿le va a sangrar más o menos? Le va a sangrar más. ¿Por qué? Porque estoy lavando las sustancias coagulantes. Eso es típico. De hecho, por ejemplo, ustedes cuando tienen una herida, la idea es lavarse inicialmente para limpiarla, pero después, ¿qué es lo que hacen? Apretan o comprimen o colocan en el fondo algo de tal manera que impida el sangramiento. ¿Por qué? Porque se requiere estasia para que los sistemas de coagulación funcionen bien. Por eso, lo dijimos en la clase anterior, la vasoconstricción. Mientras que si yo estoy diluyendo los procoagulantes activados, sobre todo, voy a impedir una coagulación, por lo cual voy a terminar en el fondo el coágulo. En este caso, va a ser un coágulo en el fondo necesario, que yo lo voy a impedir que se forme porque estoy lavando la herida. Por lo tanto, acuérdense, uno lava la herida para limpiarla, para evitar que haya gérmenes, pero desde el punto de vista de la coagulación, no es bueno porque estamos removiendo en el fondo factores de coagulación activados, ¿ya? Entonces, eso ahí es un ejemplo para relacionarlo, ¿ya? Otra forma es remoción de los factores activados, una por dilución, otro por ejemplo, por distintos sistemas, como el sistema reticulo endotelar, que comienza a remover plaquetas, comienzan a remover elementos con lentigo activado, una por dilución, arrastre, otra es porque en el fondo existen digamos, distintos componentes que los sacan, los remueven ya activados. La ilusión es que no se activen, esto ya está activado y el sistema reticuloendotelar comienza a sacar, en el fondo restos de esta malla fibrina, etc. Y obviamente lo más eficiente son las vías antitrombóticas naturales. O sea, nosotros tenemos vías anticoagulantes normales. Antitrombótica, acuérdense, trombo es cuando es patológico, coagulación, hemostasia cuando es normal. Por lo tanto, en realidad son vías anticoagulantes naturales que también se comportan en situación patológica como antitrombóticos. Parece que van de la mano. Y eso lo vamos a ver, ya el doctor que sabe en alguna de las clases lo habló, pero aquí tenemos las fundamentales. Tenemos dos que ya hemos nombrado. Una es la prostaciclina y el óxido nítrico. ¿Quién produce la prostaciclina y el óxido nítrico? Lo produce fundamentalmente el endotelio. Entonces, un endotelio sano es el que nos va a tener una factor anticoagulante muy importante. Y por eso, lo que hablábamos ayer, se impide, en la medida que hay endotelio sano, que progrese mucho el coágulo o que progrese el trombo, porque en el fondo está generando sustancias inhibitorias. Vamos a suponer que no sé, la sangre vaya a barriga. Entonces yo tengo aquí el fenómeno trombótico, entonces aquí si tengo un endotelio sano, va a hacer que en el fondo no se siga progresando el trombo. Como mecanismo anticoagulante, si ustedes se dan cuenta, estos son sistemas que están interrelacionados, y no es para atrás. Está relacionado este de acá, este relacionado con este de acá, están todos relativamente relacionados. Por lo tanto, no me basta uno para lograr el control del coágulo. Tengo que actuar de distintas partes. ¿Para qué? Para tener una máxima eficiencia, ¿ya? Obviamente, los dos que nos encanta actuar son el factor 2. ¿Por qué? Porque una enzima potente es la que tal, si se dan cuenta en la vía común, todos terminan sobre el factor 2. Otro importante es el factor 10, porque el factor 10 dijimos que es el principal activador del factor 2. Entonces, en el fondo, son como los que
los que en el fondo nos importan mucho. ¿Se dan cuenta? O sea, son muy importantes para la activación. Entonces, los sistemas se basan fundamentalmente en inhibición de esos factores. Vemos que no son solamente esos factores, pero en esos factores. Eso tenemos una vía que se llama vía inhibitoria del factor tisular, ¿ya? En inglés TFPI, en el fondo que es la vía Tissue Factor Pathway Inhibitor, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Inhibe. Esto se activa inmediatamente. Miren lo interesante. Nosotros, voy a volver un poquito más atrás. Aquí nosotros tenemos el factor 7 con el factor tisular activado. Ahí mismo nosotros tendríamos que hacer una flechita que activa esta vía anticoagulante. Inmediatamente. O sea, por el hecho de tener el factor tisular y el factor 7 activado, se activa esta vía anticoagulante. ¿Qué es lo que hace? Inhibe el factor 10. Mira el sistema, o sea, el control. Si tenemos activado, por un lado vamos a producir factor 10 y por el mismo momento vamos a estar controlándolo, produciendo factor 10 activado. Regulación. ¿Se dan cuenta? Súper regulado. Entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender de las cantidades y de las potencias relativas, porque uno dice, claro, el resultado podría ser cero, pero si tenemos activación también por otras vías, vamos a tener mayor producción de factor, porque por ejemplo aquí se dan cuenta, si tenemos esta vía activada, vamos a tener producción de factor 10 por otra vía que no sea el factor tisular y el factor tisular. Entonces, ¿se dan cuenta del control? O sea, para que se produzca la coagulación tiene que estar activado el factor 9 en simultaneidad con el factor tisular. Entonces, complejo. Nadie le va, en el fondo, los resultados dependen de un montón de variables, pero en el fondo para que vean lo complejo que es. ¿Ya? Esta es una vía súper conocida. Tenemos otras vías, la inhibición de factores tisulares que están en azul. Tenemos otra vía que es la antitrombina 3. ¿Ya? El endotelio, también sano, produce sustancias que se llaman heparanes. Esta heparanes produce una molécula que se llama antitrombina 3. Esta antitrombina 3, como su nombre, antitrombina, inhibe el factor 2, pero también inhibe el factor 10. ¿Ya? Súper útiles, porque esto nosotros tenemos fármacos para ocupar esta vía. ¿Cuál es fármaco? Ustedes habrán quizás escuchado la heparina. La heparina lo que como actúa inhibiendo, es un anticoagulante, potenciando la actividad de la antitrombina 3, así actúa la heparina, inhibiendo el factor 10 activado y el factor 2. Por tanto, son potentes anticoagulantes. ¿Ya? Nosotros lo ocupamos mucho en clínica. Ustedes se han escuchado hablar de la heparina bajo peso molecular, etc. Se ocupa mucho, ¿ya? En términos de anticoagulante. ¿Ya? Y por último tenemos un sistema que vieron con harto detalle, que es el sistema de proteína C y S, que también, ojo, requieren un endotelio relativamente sano, en el cual tenemos un receptor de proteína C en el endotelio, que se une a una proteína C, se activa, requiere la trombomolina como para unirse, y tiene un cofactor que es la proteína S, y el concepto es que este sistema activado, o sea, el receptor de proteína C, la proteína C activada, proteína S y la trombomolina como estimulante, favorecen bloqueando el factor 5 y el factor 8. ¿Ya? Entonces tenemos también un sistema relacionado con la proteína C. ¿Ya? ¿Por qué son el factor? Fíjense el factor 5 y el factor 8, ¿dónde están? Aquí está el factor, el factor 5, está abajo, en la vía común. El factor 8 está acá. También hay un factor y el factor 5 está acá, que tiene que ver con la producción del complejo tenaza estrés. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos los sistemas, hasta las flechitas lo presenten en otro orden, ¿ya? Pero en el fondo, todos los sistemas están ligados. ¿Qué pasa si nosotros tenemos poco de estos mecanismos anticoagulantes? Vamos a tener trombosis, o sea, vamos a tener trombofilia, ¿ya? ¿Qué pasa si tenemos muchos de estos? Sobre todo, yo digo en términos farmacológicos, tenemos mucha heparina o mucho heparán, vamos a tener anticoagulación, ¿ya? Entonces, y esto, de verdad, yo persona que le insista, se usa en clínica, pero no se imaginan cuánto es como la antiagregación, la anticoagulación. Quizás todavía no han escuchado, no sé, ¿han escuchado los anticoagulantes o todavía no?
¿No han tenido pacientes con anticoagulantes? ¿No? No. Ya. Pero esto lo van a ver, mira, acuérdense de mí cuando les toque ver pacientes hospitalizados, les toque ver pacientes cardiovasculares. Casi todos, los cardiovasculares están casi todos con antiagregantes o con anticoagulantes. Si no es uno, es el otro, y si no, son los dos. ¿Ya? Lo mismo con los accidentes vasculares. ¿Ya? Ya. La heparina se ocupa en los hospitales, pero no se imaginan cómo. ¿Ya? Bueno, y a esto un poco lo que estamos hablando. Eso tenemos la trombomoluidina, tenemos la protrombina y tenemos el receptor de proteína C. Se activa la proteína C, necesita como proteína la proteína S, y tenemos este complejo en la proteína C activada, ¿ya? Que en el fondo tiene que ver con toda esta proteína C se termina activando, o sea, pero necesita trombomuina, necesita proteína protrombina, y termina inactivando en este caso el factor 5. Fíjense que esto se ensambla dentro de una célula endotelial, o sea, necesitamos una célula sana, entre comillas, que exprese factores, esta trombomulina que exprese el receptor de proteína C para que esto funcione. ¿Ya? Lo mismo proteína. Si no, no funciona. Necesitamos que se ensamble en una matriz, digamos, una membrana. Mientras que la antitrombina, que también se activa por trombina, fíjense o sea, en el fondo, entre comillas, como que agarra la trombina, la trombina, que es la trombina activa, aquí también se da cuenta, agarra la trombina, en el fondo es circulante. ¿Se dan cuenta? Aquí no necesitamos un ensamblaje. La antitrombina actúa a nivel soluble. Entonces, este monito, aquí tendríamos, miren, este monito es muy gráfico en esto, tendríamos nuestras plaquetas, se activan las plaquetas, se produce el tapón plaquetario, por un lado se está produciendo coágulo, aquí no va a ser el trombo, pero se está produciendo una malla de fibrina, y por otro lado, aquí se está inhibiendo la progresión de la malla de fibrina. ¿Por qué? Porque está sacándose uno de los factores más importantes, que es el factor 2 activado, que se llama trombina. Entonces se saca la trombina, de tal manera que no siga progresando para allá. Si yo tengo un daño endotelial, va a seguir progresando hacia allá. ¿Ya? Bueno, eso es lo más importante. Entonces se localiza el coágulo, se localiza la generación de trombo mediante estos sistemas. ¿Ya? Por lo tanto, son súper importantes los sistemas anticoagulantes porque impide que no progrese el coágulo. ¿Ya? Hay un montón de sistemas anticoagulantes, ya les nombré no solamente eso, sino que otros, pero los que son más mencionados son la antitrombina, que ya se las nombré, inhibe factor, yo le hablé de factor 8, también activa otros factores. La proteína C, que inhibe factor 7 activado factor 5, inhibe la trombina. Este es lo más importante, el 2 y el 10. Esos son los que son importantes. Acuérdense que la trombina es el factor 2. Factor 2 y factor 10, que ya se lo nombré. La proteína C y la S, porque acuérdense que la S es el cofactor, inhibe el factor 7, perdón, 8 y 5. La vía inhibitoria del factor tisular inhibe el factor tisular y el factor 8, y obviamente como eso activa el factor 10, inhibe el factor 10. La trombomulina activa, pero también activa, se dan cuenta, la TAFI. ¿Qué es lo que es la TAFI? Activa la proteína C, lo cual es anticoagulante, pero también actúa sobre la TAFI, que es la inhibidor de la vía del factor tisular, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y súper arreglado. Ahora, obviamente, lo que me interesa son fundamentalmente que conozcan la vía del factor tisular, la antitrombina y la vía de la proteína C, porque esos son los más significativos en términos patológicos. ¿Ya? Bueno, que acuérdense que nosotros lo que queremos hablar es de, en el fondo, enfermedades, por lo tanto, y las enfermedades más frecuentes. Por lo tanto, eso son lo que... Y por otro lado, la fibrina tenemos que tratar de disolverla, o sea, tenemos que localizar la producción del coágulo o trombo, depende si es patología o no, y después tenemos que tratar de disolverla, porque si se produjo una oclusión parcial o total, tenemos que tratar de que vuelva a fluir. Entonces tenemos que remover el trombo. ¿Cómo se remueve el trombo? La única forma es destruyendo la fibrina, porque la fibrina es dura, la fibrina hay que entenderla como una red dura. Entonces, mientras no rompamos la fibrina, no vamos a poder remover el coágulo. ¿Ya? Para removerlo existen sistemas
el sistema fundamental que está dado por la plasmina. La plasmina es una proteína, que en el fondo es una proteasa, que degrada la fibrina, ¿ya? Para eso se ocupa un precursor que se llama plasminógeno, que también lo produce el hígado, que está dando vuelta en la sangre, que está normalmente inactivado. Mediante la activación de distintas proteínas, que vamos a ver después cómo se activan, de uroquinasa, activador tipo uroquinasa del plasminógeno, activador tisular del plasminógeno, nosotros transformamos la plasmina, perdón, en plasminógeno en plasmina. Y con la plasmina comenzamos a degradar la fibrina, ¿ya? Entonces, ya, entonces, ¿de dónde, cómo activamos el plasminógeno? ¿Cómo activamos la uroquinasa en el fondo? ¿Ya? Ah, me saltó la... Ya, se activan por la misma trombina. Miren la particularidad. O sea, se activan por los mismos factores de coagulación. O sea, en la medida que hay factores de coagulación, también hay activación del plasminógeno, pero de la TPA o de la uroquinasa que activa la plasmina. Esto, por ejemplo, que suena tan esotérico, se ocupó mucho tiempo y todavía se ocupa con los conceptos de trombolisis. Cuando nosotros hacemos trombolisis, estamos nosotros degradando el trombo. En el fondo lo que estamos haciendo es activando la plasmina. ¿Cómo activamos la plasmina? Dando estas cosas, dando o sea, TPA o dando UPA, que son activadores del plasminógeno. El plasminógeno viene está porque viene en la sangre, y nosotros lo que damos son sustancias que activan el plasminógeno para que se transforme en plasmina y se produce grasa. Uno de los primeros fue la streptokinasa. La streptokinasa es una enzima que activa el plasminógeno que viene en el estreptococo. Y esto, por eso, por ejemplo, usted puede decir, oye, hay cuadros súper graves en relación con el estreptococo, en parte por esta capacidad que tiene el estreptococo de activar plasmina y destruir los coágulos y obviamente permitir la diseminación de la infección, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en el fondo, nosotros ocupábamos esa enzima, que es la streptokinasa, para generar trombolisis, para destruirlo. Ahora que se ocupan estos otros, se ocupan el uroquinasa o se ocupa la TPA, o sea, actividad tisular del plasminógeno, porque son más seguros. Pero, en el fondo, existe. Y lo que es peor, que no me he sacado la diapositiva, pero para que también existen inhibidores de los activadores del plasminógeno. ¿Se entiende? O sea, tenemos inhibidores del TPA, inhibidores del UPA, porque tiene que ser también finamente regulado. Si yo tengo mucha cantidad de plasmina, termino degradando un trombo, un coágulo en este caso, que podría ser beneficioso. Entonces también tengo que regular la fibrinolisis. Mucha fibrinolisis es mala, claro, porque disuelvo los coágulos, puedo volver a sangrar. Poca fibrinolisis es mala, sí, porque genero mayor oclusión de los vasos. ¿Se dan cuenta? Por eso todo esto es finamente regulado. Ya. Ustedes me dicen la hora, porque yo me pierdo en la hora, para que me avisen más o menos la hora que llevamos de clase para hacer un break, para hacer un break. ¿Ya? Son 9:23. ¿Cuánto lleva? Igual, pero no me dijiste nada, porque yo no entiendo nada. ¿A qué hora, si la hora la puedo ver, a qué hora hay que hacer el break? Para completar la hora. ¿Aló? Para hacer 1 hora en total de clase. ¿Sí? ¿Usted hace clase Empezamos 45 a las minutos? 8. Claro, no, de 1 hora y media. Ya, me avisan. No sé con quién estoy hablando, por favor me avisáis cuando completemos el tiempo. Ya, ¿Podía o no? O dime la sí, hora y yo sí. lo estoy mirando, pero dime la hora porque no lo... ¿A qué hora sería el primer break? Ya, si empezamos a las 8:40, a las 9:40. 9:40, ya. 9:40, perfecto. Entonces, ¿cómo evaluamos esto? Porque entonces ya, le mostré si funciona fisiológicamente, pero ¿cómo evaluamos? Y la gracia es que se pueden evaluar casi todo lo que hemos visto, ¿ya? Podemos evaluar la hemostasia primaria, podemos evaluar la hemostasia secundaria y la hemostasia terciaria muy parcialmente. La hemostasia terciaria es quizás la más difícil de evaluar, ¿ya? La hemostasia primaria es fácil, la podemos evaluar viendo la cantidad de plaquetas. Si tenemos pocas plaquetas, dijimos que tiene riesgo de disfuncionar la hemostasia primaria, tener riesgos de trombosis, ¿ya? Si, en el fondo, si tenemos muchas, por suerte la mayoría de las veces no pasa nada, pero sí puede haber un estado trombofílico, o sea, que facilite la plaqueta, en el fondo si hay muchas, sobre 1 millón, etc.
Si tenemos poca, hemorragia. Si tenemos mucha, riesgo trombótico, ¿ya? Ahora, obviamente, como le digo, para que haya realmente fenómenos trombóticos tiene que ser mucha la cantidad de plaquetas, una trombocitosis así gigante, más de 1 millón, ¿ya? Pero también puede fallar la función, una función aumentada, entre comillas, o una función disminuida. Si tenemos una función aumentada, vamos a tener trombofilia, o sea, mayor cantidad de trombos. Si tenemos, en el fondo, una función disminuida, vamos a tener riesgo de hemorragia. Puede ser para los dos lados, porque necesitamos lo justo. Mucho es malo, poco es malo, ¿ya? Entonces, nosotros podríamos tratar de ver la función plaquetaria, ¿ya? Ahora, habitualmente, bueno, hay distintas pruebas, y bueno, la vamos a ver al tiro cómo se mueve, ¿ya? Y tenemos formas de ver la hemostasia secundaria. Y ahí ocupamos unas técnicas que se llaman tiempo de eucotrombina, tiempo parcial de tromboplastina y tiempo de trombina. Las vamos a mencionar en qué consisten y en qué es lo que miden, para que tener claro qué es lo que miden. Ustedes ya lo están, ya imagino que ya lo están, digamos, intuyendo, ¿ya? Porque por los nombres, ¿ya? Si dice tiempo de trombina, ¿qué es lo que mira? La actividad de trombina, explicación como lógico, ¿ya? Pero en el fondo vamos a desarrollar, ¿ya? Ya, la hemostasia primaria, la forma más simple, como le dije, es recuento plaquetas, que miden cuántas plaquetas hay, ¿ya? Para que realmente haya un problema grave de hemorrágico, o sea, recién comienzan, pero lo dije mal, recién comienzan a haber problemas bajo 50.000, 60.000 plaquetas. Entonces, ahí sería un problema. Muchas, en general, como les dije, no da mayor problema. Otras son pruebas de función plaquetaria. La prueba de función que está en todos los hospitales es el tiempo de sangría. ¿En qué consiste el tiempo de sangría? Habitualmente lo hacen los bancos de sangre. Consiste en hacer un pequeño tajito, un tajo con una mini cuchilla, un tajito, bien estandarizado, una maquinita, y se ve cuánto tiempo sale la sangre, ¿ya? Si la sangre sale poquitito tiempo, significa que el tiempo de sangría, se mide en tiempo, es cortito y significa que las plaquetas están funcionando bien. Si tenemos una duración mayor, significa que las plaquetas no están funcionando bien y resulta que hay un problema de la función. O sea, yo puedo tener 200.000 plaquetas, pero si el tiempo de sangría lo tengo prolongado, significa que en las plaquetas, si bien está bien la cantidad, no están funcionando bien, ¿ya? ¿Cuál es el problema del tiempo de sangría? Que es muy grosero. Pues se acuérdense que habían distintas partes, había una parte de adhesión, había una parte de integración, de agregación, etcétera, y todas esas partes no pueden evaluarse en forma exacta. Esto es como muy grosero, o sea, mide solamente, en el fondo, cuánto tiempo se demora, pero no dice qué parte. Entonces, a alguien se le ocurrió, en realidad, de esta gente que hace productos, digamos, tecnológicos, comenzó a hacer un tipo que le pongo la sigla, que se llama PFA, que son analizadores de función plaquetaria. Hay varios modelos que lo que hacen en relación a ciertas sustancias, como vimos, la plaqueta está llena de gliporreceptores, lleno de sustancias, y cada uno de esos puede fallar, y eso se relaciona con ciertas sustancias que lo activan. Aquí se le dan esas sustancias y se ve si agrega o no agrega. Entonces podemos ver la función plaquetaria con mucho más fineza, porque nos permite decir cuál receptor, cuál quitroproteína, cuál parte de la plaqueta está disfuncionando, ¿ya? Otra forma de hacer diagnóstico también son con agregometría. ¿En qué consiste la agregometría? En medir agregación. Súper sencillo. Tengo las plaquetas solubles, están ahí no agregadas, están todas separaditas, están todas, entre comillas, mezcladas en el plasma, y yo doy una sustancia, de tal manera que tratar de que se produzca la agregación, le doy la sustancia y veo si se agregan o no se agregan. ¿Cómo veo si se agrega o no se agrega? Por una luz. Tengo una luz que pasa a través en el fondo de la solución, de la muestra, y cuando hay agregación, se producen grumos. Porque la agregación, ¿qué es lo que es? La agregación es que se unen varias plaquetas, eso equivale a un grumo. Entonces, en el fondo, lo que estás viendo son agregaciones plaquetarias, y ¿cómo lo ves? Porque la luz, en vez de pasar homogéneamente a través de la solución, se producen grumitos. Entonces impide que pase la luz en ciertas zonas. Y cuando aparece eso, se supone que se está agregando, ¿ya? Eso puede ser solamente con soluciones, solamente plaquetas, se puede hacer con la sangre total, o sea, con la mezcla de sangre completa,
serían como. La otra son microscopía electrónica, o sea, ver la plaqueta, y la otra son citometría de flujo, que también es ver la plaqueta, una técnica de láser. ¿Ya? La citometría consiste en hacer un flujo ordenado de plaqueta, o sea, una por una, en la cual se le tira un láser y se ve cómo devuelve el láser, si hay refracción, si hay reflexión, y a eso se le puede agregar algún marcador que haga que produzca una luz especial. ¿Ya? Las técnicas estas se pueden ver en cualquier parte, pero en general las que se ocupan, lamentablemente en nuestros hospitales, los hospitales me refiero habitualmente, son tiempo de sangría. Con suerte en las clínicas hay PFA, o sea, analizador de función plaquetaria, y obviamente mucho más experimental de estas pruebas diagnósticas más sofisticadas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo evaluaríamos la hemostasia? Recuento de plaquetas. Tenemos la posibilidad normal o disminuida. ¿Por qué puede estar disminuida? Por menor producción. Si tenemos una médula que produce menos, vamos a tener menor producción. Por secuestro, eso significa que las plaquetas no están circulando, sino que están en un lugar donde podrían estar habitualmente el vaso. El vaso, por sistema reticuloendotelial, por la conformación y la estructura del vaso, ante una situación de esplenomegalia, o sea, vaso grande, se pueden estar secuestradas, eso significa que no están destruidas, pero están en el fondo en órganos contenidos, en la práctica equivale, da lo mismo, porque equivale a tener menos producción o equivale a tener menos consumo, porque la cantidad igual está disminuida, y consumo es cuando se gastan. O sea, aquí supongamos que yo tengo una lesión gigante en el organismo. Así, no quiero ponerle politraumatismo, sepsis, lo que ustedes quieran. ¿Qué ocurre? Comienzan a consumirse, porque se activan. Se activan en todo el torrente. Eso es lo que se habla por coagulación intravascular. Cuando uno habla de activación, coagulación intravascular diseminada, también hay consumo de plaquetas, o sea, se activan las plaquetas y se consumen. Entonces, fíjense, tenemos pocas plaquetas, pero porque se gastaron, se consumieron. No es porque no se produzcan menos, no porque esté secuestrada, se consumen, o sea, se gastan. Y fíjense en la paradoja. ¿Qué es lo que va a haber? Va a haber consumo, va a haber trombosis en todos lados. Pero como hay consumo, no hay plaquetas funcionales, porque se consumieron. Entonces, ¿qué pasa con la sangre? Hay riesgo de hemorragia, porque no tenemos, en términos de plaquetas, tenemos plaquetas disminuidas. ¿Pero disminuyeron por qué? Porque se gastaron. ¿Se dan cuenta? Y eso es la CID, la coagulación transcurso diseminada, como ejemplo, lo vamos a ver con un poquito más de detalle. En el fondo, es eso, es una activación masiva de la coagulación, de tal manera que incluso hay consumo de plaquetas. El tiempo de sangría, como dijimos, medimos función, entre comillas, obviamente se puede prolongar porque hay disminuida, pero también en situaciones donde hay alteración de la agregación, como la enfermedad de von Willebrand o enfermedades como nombramos anteriormente, la enfermedad de Velar-Solier o la enfermedad de Martínez-Gladman, que tiene que ver con glicoproteínas específicas. ¿Ya? Obviamente, esto no podemos decir con el tiempo de sangría cuál de todas estas enfermedades. Por eso, en general, lejos, la enfermedad más frecuente es la enfermedad de von Willebrand, lejos, pero no podríamos tener la certeza. ¿Ya? Para eso serviría estos otros analizadores, el PFA o agrometría, etc. Por eso les decía que el examen grosero del tiempo de sangría, por lo cual digamos, para nuestros hospitales lo que tenemos, pero obviamente si va a una consulta o una unidad de hematología más sofisticada, obviamente tendría que llegarse a la conclusión si es von Willebrand, si es un Bernard-Solier o Gladman. Lejos la más frecuente, von Willebrand. ¿Ya? Ya. ¿Cómo lo hacemos para la coagulación? Para la hemostasia simple. Tenemos 3 pruebas. La TTPK que yo les dije, que tiene otro nombre en inglés que es APPT, que es tiempo parcial de tromboplastina activada, no importa el nombre, tranquilo, tranquilo. Y tenemos el tiempo de protrombina y tenemos el tiempo de trombina. Entonces, fundamentalmente lo que hacemos, activamos la trombina. En el tiempo de trombina activamos la trombina para ver cómo funciona la trombina. Por lo tanto, aquí al tiro sabemos cómo está funcionando el factor 2, ¿ya? Cuando damos nosotros tiempo de protrombina, nosotros activamos, se dan cuenta, vía factor tisular, factor 7 y factor tisular, activamos el factor 10. ¿Se dan cuenta? Nosotros aquí damos tromboplastina y damos fosfolípidos, por lo tanto al final lo que estamos viendo es el factor 10, factor 5 y factor 2, sabemos para abajo. Si se nos prolonga es porque está fallando para abajo. ¿Ya? Y en la TTPK se nos puede prolongar por cualquiera de estas cosas. Lo que damos acá es una sustancia
que activa el sistema de contacto. No se asusten, esto es el quininógeno, que sea alto, high molecular weight, o sea, alto peso molecular quininógeno, ¿ya? Entonces le damos al activador de contacto, de tal manera que vemos toda la vía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si tengo un tiempo de trombina aumentado y tiempo de protrombina activado, normal, significa que el problema está acá. Si yo tengo esto alterado y tengo esto normal o esto normal, significa que el problema lo tengo en el factor 7. ¿Se dan cuenta? Entonces, la gracia es que uno puede ir precisando dónde está alteración en relación a estos factores de coagulación. Actualmente, para alguna enfermedad se mide el factor. Se llega y se mide. Hay técnicas para medir los factores. Por ejemplo, el fibrinógeno se mide. Uno puede medir el fibrinógeno directamente, pero aquí nos interesa tratar de ver qué está fallando para tratar de arreglarlo. ¿Ya? Este es el resumen. El tiempo de protrombina permite la extrínseca, lo que yo les decía, vía extrínseca y vía común, porque ¡pum!, aquí abajo. Entonces, vía factor 7, 2, 5, 10 y fibrinógeno. ¿Por qué es tan importante el tiempo de protrombina? Porque es un target de tratamiento farmacológico. Nosotros damos un tipo de anticoagulante que son inhibidores de la vitamina K. La vitamina K, ¿qué factores produce? 2, 7, 9, 10, proteína C y proteína S. Entonces, ¿qué factores estamos inhibiendo? 2, 7, el 10. Por lo tanto, obviamente, no altera la vía, el tiempo de protrombina. Entonces, es el examen que se ocupa cuando nosotros damos anticoagulación oral con anticoagulantes que inhiben la vitamina K. Hay dos que son muy famosos, uno que se ocupa en Chile, acenocumarol, otro que está demostrado internacionalmente y se ocupa en Chile también, pero en menor cantidad, que es la warfarina. Cuando ustedes hablan de warfarina, acenocumarol, están actuando acá. Al tiro les voy a mostrar una cosita chiquitita que tiene que ver que habían distintas técnicas de los laboratorios para esto, porque esto se ocupa, créanme, miles, para no decir millones, porque deben ser millones, miles, yo ahí me refiero al rango chileno, millones en rango internacional, de uso de este examen en forma mensual, porque son controles mensuales. El problema es que habían distintas formas de hacer este tipo de protrombina, distintos reactivos. Entonces a alguien se le ocurrió, para poder compararlo y hacer trabajos internacionales y ponernos de acuerdo, estandaricémoslo. Y la forma de estandarizar el tiempo de protrombina es en base a una formulita que los laboratorios, todos los laboratorios lo conocen, pero el resultado se expresa como INR, ¿ya? Entonces el INR es una forma de expresar el resultado del tiempo de protrombina, ¿ya? El tiempo de protrombina se puede expresar en segundos, cuánto tiempo se demoró en producirse el coágulo, se puede expresar en porcentaje, cuánto por ciento de actividad, y se puede expresar como INR. El que se ocupa más actualmente por el control de anticoagulantes, que es lejos lo más frecuente, en el fondo con INR, y no con el tiempo de protrombina en segundos, ¿ya? Fíjense que esto también sirve para los pacientes que tienen falla hepática, porque si yo tengo falla hepática, voy a tener menos factores de coagulación, por lo tanto también voy a tener un tiempo de protrombina prolongado. Entonces, fíjense que también sirve para ciertos procesos patológicos, por lo cual es muy importante conocerlo, ¿ya? Existen. El tiempo parcial de tromboplastina activada, TTPA, aquí aparece como tiempo parcial de tromboplastina activada con caolín, por eso la K, pero en el fondo el examen es el mismo, TTPA o TTPK. Evalúa la vía intrínseca común, por lo tanto evalúa los factores 12, 11, 9, 8, prekallikreina, 2, 5, 10 y fibrinógeno. Y en el fondo nos permite también controlar nos permite ver, acuérdense de la heparina permite la heparina, el heparan o el factor, o digamos la antitrombina 3, se expresaba inhibiendo el factor 2 y el factor 10. Y en el fondo la heparina permite, la heparina puede medir estas mediciones. Entonces, en el fondo nosotros podemos ver el tratamiento con heparina, podemos ocuparlo. Entonces, se dan cuenta, estamos ocupando pero poder tener un lapso en que anticoagulada, perdón, voy a irme para atrás para no mentir. El factor 10 y factor 2, fundamentalmente el factor 2. Ya me equivoqué, dije
dije el factor 10 también, no, el factor 2 nomás, ya, me equivoqué, ya, pido disculpas. Entonces, en el fondo, el tratamiento de heparina, el factor más importante aquí sería el factor 2 y permite la evaluación con tratamiento de heparina fraccionado. No se trata que no se alteren los otros, pero es el que se ocupa como marcador porque tiene mejor correlación clínica con el tratamiento con heparina, ¿ya? Y por último, la trombina, que evalúa la conversión de fibrinógeno y fibrina porque damos trombina. Entonces, es que en fondo solamente eso. Entonces, nosotros, se dan cuenta, podemos relacionar. ¿Cuál es la gracia? Que nosotros, gracias a la conjunción de estos exámenes, podemos tratar de ver enfermedades. Después vamos a ver lo que es la hemofilia, etc. ¿Ya? Pero fíjense, si yo tengo un TTPA o TTPK prolongado con tiempo de trombina normal, esto va a depender del déficit, si hay con hemorragia o sin hemorragia. Entonces, con hemorragia significa que el déficit es más severo. Tenemos hemofilia, tenemos déficit de factor 11 o anticuerpo antifactor 8. Estas dos las vamos a ver luego. Sin hemorragia, y con esto ya pues nos vamos al descanso, sin hemorragia tenemos esta enfermedad. Ya le dije, el déficit de precalicraína no tiene mayor importancia, se dan cuenta. También anticuerpos. Esto lo vamos a ver, vamos a ver algunos. Y cuando tenemos todo prolongado, tiempo de protrombina y tiempo de protrombina y TTPA o TTPA, tenemos uso de anticoagulantes, 6 de hepatopatías, como dije, por todos los factores de coagulación se producen en el hígado, deficiencia de vitamina K, transfusiones masivas que generan en el fondo dilución o anticuerpo antifactor 5. Entonces, se dan cuenta solamente por saber estos exámenes, uno se puede orientar hacia dónde vamos, ¿ya? Lo cual es bien importante, ¿ya? Esto es lo mismo pero como monito, ¿ya? Entonces, para que no se asusten, exactamente lo mismo. TACO significa tratamiento anticoagulante oral, es lo que aparece acá, y el resto es la única sigla que podría confundirlo, ¿ya? Y, bueno, los fármacos ya lo dijimos, antiagregantes plaquetarios, un montón, los más famosos, la aspirina, la aspirina y ¿cómo se llama? Y el clopidogrel, y son antiagregantes, uno actúa sobre tomoxano, otro actúa sobre el ADP. Tenemos también otros antiagregantes que son, por ejemplo, el Reopro, que no me acuerdo el nombre de la molécula, pero un anticuerpo monoclonal que actúa inhibiendo la glicoproteína 2B3A, que lo vimos al principio. Tenemos anticoagulantes, tenemos varios tipos de anticoagulantes como la heparina, que activan vía antitrombina 3. Tenemos anticoagulantes como el neosintrono, acenocumarol o warfarina, que actúan sobre los vitaminas K dependientes. Y tenemos unos nuevos anticoagulantes que se llaman anticoagulantes directos, y digo que son nuevos porque actualmente están revolucionando el sistema de anticoagulación, que actúan directamente sobre un factor de la coagulación. Entonces tenemos anticoagulantes directos sobre el factor 2 o anticoagulantes directos sobre el factor 10. Entonces, en el fondo se llaman anticoagulantes directos. Y créanme que los anticoagulantes se ocupan mucho. La heparina, tenemos heparina no fraccionada y heparina fraccionada. Y los fibrinolíticos, tenemos fundamentalmente el TPA, que es el activador del factor tisular, y sobre esa vía actúa. Y en el fondo también tenemos streptokinasa, uroquinasa, etc. Hay muchos, tenemos más de 10, que actúan mediante fibrinolisis. Entonces, mucha farmacia sobre la hemostasia, porque volvemos, las principales causas de muerte actuales tienen que ver con fenómenos trombóticos, por lo cual nosotros obviamente tenemos mucha terapia sobre esto. Hacemos un alto, ¿les parece? Son las 9:43. Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, listo. Entonces nos vemos, lo voy a hacer cortito porque quiero tratar de terminar algo hoy día. Entonces, 10 minutos. ¿10 minutos está bien? Yo creo que sí. O sea, comenzamos Sí, está bien. a las 9:45. Ya voy a dejar de grabar y nos vemos a las 9:45. Ya, estamos grabando. Ya, entonces ahora vamos a hablar de las enfermedades. ¿Ya? Coagulopatía. Se entiende por coagulopatía como genéricamente cualquier trastorno de la hemostasia, ¿ya? Pero volvemos, no es un término exacto, porque en el fondo estamos hablando de hemostasia primaria, secundaria y terciaria, y son distintas, por lo tanto, en el fondo, pensar solamente en coágulos, estamos hablando de hemostasia secundaria, por lo tanto, no debería decir realmente alteraciones de la hemostasia, ¿ya? Pero vulgarmente se entiende como coagulopatía. Pero volvemos, no es el término exacto. El término exacto es alteraciones de la hemostasia, ¿ya? Ahora, volvemos, coagulopatía en términos generales, ¿no? Relaciones a alteraciones de la hemostasia, ¿ya?
puede alterar, como lo dice su nombre, cualquier alteración de la hemostasia, pues hemostasia primaria, secundaria o terciaria. Tienen expresión clínica como hemorragia, ya lo dijimos, si fallan en términos, si hay poca hemostasia primaria, si hay poca hemostasia secundaria, vamos a tener hemorragia. Si hay mucha actividad fibrinolítica, vamos a tener hemorragia, y lo contrario, si tenemos mucha actividad de hemostasia primaria o secundaria, vamos a tener trombótica, y si tenemos poca actividad fibrinolítica, vamos a tener trombótica. Se dan cuenta que si fallan uno en el otro sentido, vamos a tener de uno a otro, y ¿cuál es el problema? Que todo esto que hemos visto puede fallar, ¿ya? Entonces, también se pueden clasificar si son congénitas o adquiridas. ¿Se dan cuenta? Nosotros podemos esto adquirirlo a lo largo de la vida, porque si no tomamos vitamina K, o nos tratamos con anticoagulante, podemos tener perfectamente adquirirla. Puede haber una enfermedad hepática, ya le dije, todos estos factores de coagulación, casi todos se producen en el hígado, por lo cual si tenemos una enfermedad hepática, una insuficiencia hepática, vamos a tenerla, si tenemos 6D, etc. Si ustedes se dan cuenta, hay un montón adquiridas. Y fíjense que viene como síndrome von Willebrand, que es lo distinto de una enfermedad von Willebrand. La enfermedad von Willebrand es congénita, ¿ya? Aquí lo que falla es, en el fondo, es porque desaparece el factor de von Willebrand, pero aquí es porque no viene congénitamente. Tenemos hemofilia A y B, hemofilia congénita, porque también vamos a ver que hay hemofilia adquirida, y otras deficiencias. Todas estas vienen, en el fondo, digamos, genéticamente, por decirlo de otra manera, ¿ya? Hay un montón, pero en el fondo pues, estas son las congénitas. ¿Ya? De acuerdo, y vamos viendo algunas, no las vamos a ver todas, pero lo van a entender todo. Una de las coagulopatías congénitas más frecuentes es la enfermedad de von Willebrand. ¿Qué es lo que hay? Deficiencia o anomalía del factor de von Willebrand. ¿Por qué es deficiencia o anomalía? Porque la de von Willebrand es una glicoproteína multimérica de distintos tamaños, y depende del tamaño la función. Entonces, en el fondo, si tenemos tamaños muy grandes o muy chicos, va a funcionar distinto, ¿ya? Y va a generar complicaciones, ¿ya? Lo vamos a ver, me imagino, una diapositiva que sigue. No me la sacaron. Ah, no me la sacaron, miren, pues. Entonces, pero en el fondo tenemos esta alteración del factor. Esto es un resumen de lo que ya vimos, por tanto no se asusten. Es un desorden hemorrágico hereditario más frecuente. Se supone que un 1% de la población lo tiene, o sea, para que vean lo frecuente que es. O sea, si ustedes son pocos, son 30, pero si fueran 100, por lo menos uno tendría enfermedad von Willebrand. Muchas veces pasa desapercibido. ¿Por qué pasa desapercibido? Porque genera solamente pequeños sangramientos en mucosa. Entonces, la gente se lava los dientes, vamos a suponer que no hay una enfermedad gingival, y le sale una pequeña hemorragia gingival chiquitita, uno dice, ah, perfecto, esto puede ser un von Willebrand. O puede ocurrir, por ejemplo, si se extraen un diente. Se extraen un diente y sangra un poquitito más de lo normal, puede ser perfectamente que ustedes sean portadores de enfermedad von Willebrand y simplemente no lo sepan, ¿ya? Ahora, ¿cómo se transmite? Porque esto dijimos que era congénito, herencia autosómica dominante, este es el gen, que es von Willebrand, que este es C12, es una glicoproteína, medía la adhesión plaquetaria al endotelio mediante la glicoproteína 1B y la 2B3A. Ojo, ya lo dijimos, lo nombramos, es carrier de factor 8, por lo tanto, en el fondo, contribuye con la coagulación, porque da harto factor 8, y bueno, se sintetiza en megacariocitos y células epiteliales, a diferencia de todos los otros factores de coagulación que se sintetizan en hígado, ¿ya? Tenemos distintas severidades, deficiencia cuantitativa, que en el fondo es la que yo les estaba diciendo que ustedes pueden tenerlo y no darse cuenta, hasta deficiencia completa, que en el fondo del tipo 3, que es extraordinariamente grave. Y fíjense que acá, que va cambiando según la cantidad de multímeros de mayor peso molecular. ¿Se dan cuenta? En el fondo, porque tiene que ver con el tamaño, su capacidad de afinidad con la glicoproteína, y obviamente que tenga ausencia de multímero, en el fondo es menos severa que, ausencia de multímero es menos severa que tenga la ausencia, ¿ya? Entonces, en el fondo, como ustedes se dan cuenta, tiene que ver con el tamaño, ¿ya? Porque cambia la interacción dependiendo del tamaño o sea, la ausencia del tamaño del factor de von Willebrand. No quiero que esto se lo aprendan de memoria, nadie le ha preguntado esta clasificación pero para que entiendan que depende del tamaño del factor, del tamaño del multímero, pero también de las interacciones propias de la afinidad con el factor. O sea, tamaño y de las afinidades. Y obviamente de la cantidad, ¿ya?
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Esto es compatible con todas las enfermedades que tienen que ver con la hemostasia primaria. O sea, la hemostasia primaria se diagnostica de una manera y la hemostasia secundaria se diagnostica de otra manera porque tiene clínicamente distintos aspectos. Por ejemplo, nosotros sabemos que la hemostasia primaria, lo que se expresa con el factor de von Willebrand, en el fondo lo que altera es la producción del tapón plaquetario. Para eso sirve el factor plaquetario como un mecanismo fundamental. Por lo tanto, obviamente, si nosotros tenemos una lesión, va a sangrar desde un principio, porque no se produce el tapón plaquetario. O sea, yo tengo la lesión y comienzo a sangrar al tiro. ¿Se dan cuenta? Y obviamente son manifestaciones en zonas donde tengo mayor riesgo de tener lesiones chicas. Gingivorragia, obviamente con el lado de los dientes, o espontánea, epistaxis, porque son, se dan cuenta, mucosas, ¿ya? Y metrorragia, que también es mucosa. Hemorragias gastrointestinales también pueden haber, pero mucho menos frecuente. Ese 5-10% va a otro punto que no lo vamos a discutir ahora, pero en el fondo apunta a que las principales manifestaciones son mucocutáneas, ¿ya? Menos gastrointestinales, o sea, ese por ciento que se van a confundir. ¿Cómo lo diagnosticamos? Viendo función plaquetaria, tiempo de sangría prolongado, pero dijimos tiempo de sangría prolongado no nos dice qué enfermedad específica es. Por lo tanto, para saber enfermedad específica tenemos que hacer pruebas específicas como el analizador de plaquetas o otras, ¿ya? Otra enfermedad. Fíjense, mucocutánea, gingivorragia, epistaxis, en general, mucocutánea, las manifestaciones de la hemostasia primaria. La hemofilia es una enfermedad también congénita, 1 en 5.000 nacidos vivos masculinos, se dan cuenta, mucho menos frecuente que la enfermedad de von Willebrand, y se habla de dos tipos de hemofilia: hemofilia A, clásica, factor 8, hemofilia B o enfermedad de Crisma, factor 9, 80% de los hemofílicos sí son por factor 8. Es una herencia ligada al cromosoma X, en el fondo falla el factor que sintetiza el factor 8, ese factor 8 se sintetiza en el sinusoide hepático, mientras el factor 9 es sintetizado en el hepatocito y es un factor dependiente de vitamina K, ¿ya? Y se clasifica, aquí podemos hacer medición del factor, se mide por pruebas de examen, medición sanguínea o medición plasmática del factor 8, y se clasifica según la cantidad, ¿ya? Entonces, se habla severa cuando hay un descenso menor de 1%, o sea, descenso menos de 1% de actividad, o era 1 a 5 o 5 a 40. Más de 40 no debiera haber problema de concentración. Y esas son las concentraciones y se mide, ¿ya? ¿Dónde sería la hemofilia A? Acá. Entonces, se produce aquí déficit de factor 8 o déficit de factor 9, pero se dan cuenta, tiene que ver con la constitución del factor 10 por la vía intrínseca. ¿Qué dijimos? Acuérdense que dijimos que esto sería el puntapié inicial para generar una pequeña cantidad de trombina y protrombina, para después la mayor cantidad de factor 10 producirse vía la vía intrínseca. Entonces, por eso es tan importante que pasen estos factores, porque en el fondo estos factores se está perdiendo la máxima producción de factor 10, que sería en el fondo por la vía intrínseca. La vía intrínseca produce pequeñas cantidades para activar la vía intrínseca. Entonces, obviamente, si falta el factor 9 o el factor 8, lejos el factor 8 más importante, vamos a tener problemas en el fondo de coagulación, ¿ya? Fíjense en las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de la hemostasia primaria eran mucocutáneas, eran gingivorragia, epistaxis, cosas que van por mucosa. Miren lo que ocurre en la hemofilia, o sea, en estas alteraciones de la hemostasia secundaria. ¿Qué se comprometen? Articulaciones, o sea, sangrados profundos. No son mucocutáneas, son sangrados dentro de territorios profundos. Articulaciones, músculos, lo más grave, sistema nervioso central, y también un poco menos grave, sistema genitourinario. Casi no tiene más manifestaciones mucocutáneas. En cuenta, no sangra la mucosa. ¿Por qué? Porque aquí, en el fondo, si ustedes se dan cuenta, la hemostasia primaria funciona. Y ahí, muchas veces, para los mucocutáneos, la hemostasia primaria basta. Basta la hemostasia primaria generando el tapón de plaqueta y con eso ya tenemos casi resuelto la microlesión. Acá no.
Acá son, en el fondo, ¿hay esta formación de tapón plaquetario? Sí, por lo tanto hay hay un control inicial de la hemostasia. Va a haber una hemostasia inicial. Por lo tanto, estos sangramientos son posteriores a la lesión. O sea, por ejemplo, de alguna manera yo me doy un golpe en la articulación, no me va a sangrar al tiro. ¿Por qué no? Porque tengo tapón plaquetario. Entonces va a ser retardado el momento de la lesión y va a producirse aquí, en el fondo, una hemorragia de cierta significación. ¿Por qué? Porque en el fondo fue superada la hemostasia primaria. Y obviamente tiene que ser de una intensidad relativamente mayor. Ahora, eso es relativamente mayor, depende de la concentración de factor 8. Porque si tenemos un poquitito, funciona, pero si tenemos nada, no va a funcionar. ¿Por qué las articulaciones? ¿Por qué los músculos? Porque son zonas de alto impacto. Las articulaciones son de impacto, por lo tanto, lo normal es que haya algún tipo de, lo que hablamos ayer, que alguien preguntó, nosotros tenemos fenómenos de coagulación en todo momento, trombosis, sí. Si nosotros al estar sentados, viendo la clase, tenemos que los huesos, nuestro peso se apoya en la región glútea, por lo tanto estamos apretando piel. Al apretar esa piel, ¿qué creen que se genera? Trastorno de la perfusión, porque se aprieta y se genera agregación plaquetaria. O sea, en estos momentos nosotros estamos generando microtrombitos. Son chiquititos, son de a nivel capilar, y la gracia es que no hay ningún problema porque nosotros después nos levantamos, el epitelio está sano, lo disuelve el coagulito chico, las microcirculos, estamos hablando de cosas muy chiquititas, y no todos los capilares, sino pequeños pedacitos, y no pasa absolutamente nada. Pero, en el fondo, aquí estos pacientes tienen agregación plaquetaria funcional, pero como no se monta la segunda parte, que tiene que ver con la hemostasia secundaria, no hay factores de coagulación, no basta la hemostasia primaria y se producen estas hemorragias. ¿Ya? Uno de los signos clínicos típicos de los pacientes hemofílicos, tienen, sobre todo los severos, es que tienen un compromiso articular y se va deformando la articulaciones porque tienen hemorragia con mucha frecuencia. ¿Ya? Y la frecuencia e intensidad depende de la concentración. Otra, esto, perdón que no tengo un título, pero nosotros, bueno, ¿con qué tratamos la hemofilia? Entonces uno diría, la hemofilia es congénita, no podemos dar, le damos factor 8, ¿se dan cuenta? Le damos factor 8. Ahora el factor 8 es un factor 8 concentrado, que viene especialmente factor 8 muy purificado, pero antes se sacaban muestras de sangre, se procesaba, se sacaba el plasma, esto se hace en banco de sangre. Con la primera saca de plasma se encuentra se llama plasma fresco congelado, porque es una técnica por congelación, y tenemos hartos factores de coagulación, todos. Pero resulta que se ocupaba también otra forma, que es por precipitación por frío, que se llama crioprecipitado, que son ricos en factor 8. Entonces a la gente se le transfundía factor 8. Y una mezcla. Entonces, aquí vamos a ver cortito las complicaciones de dar terapia de factores de coagulación. Una forma de dar factores de coagulación es con este derivado plasmático, que se llama plasma fresco congelado. Plasma fresco congelado es cuando ustedes toman la sangre en un banco de sangre, le sacan la sangre, y por otro los glóbulos rojos, y por otro lado quedan el plasma. Ese plasma se llama plasma fresco congelado. ¿Ya? Eso trae todo tipo de factores, pero también podemos dar factores de coagulación como factor 8 bien específicos. Pero ¿cuál es el problema cuando nosotros damos factores de coagulación? Ojo, miren, se pueden desarrollar anticuerpos. Y ahí es donde viene la hemofilia adquirida. Porque yo puedo tener genéticamente poco factor 8, pero si tengo autoanticuerpos contra factor 8, voy a tener una hemofilia adquirida. Voy a tener poco factor 8 por funcional, producto de estos anticuerpos. O también, esto es un guioncito slash, no significa que sean sinónimos, o desarrollo de inhibidores de los factores. Entonces, cuando ustedes transfunden, no digo que no hay que transfundir, tenemos riesgo, sobre todo son muchas transfusiones, riesgo de producción de autoanticuerpos contra factores o desarrollo de inhibidores, que no son anticuerpos, sino que son proteínas que son... También tenemos otras complicaciones producto de las transfusiones, como infecciones. Esto es válido para cualquier infección. Tenemos fenómenos protrombóticos, porque volvemos, estamos dando más factores de coagulación, reacción a anafilaxia o modulación inmune. Por lo cual, hay que tener claro que a mí me interesa tocarlo, esto de los riesgos de la terapia con factores de coagulación. A mí esta parte me interesa no tanto, pero sí me interesa que sí sepan de que se pueden producir autoanticuerpos y sí se pueden producir inhibidores, por lo cual el paciente se convierte en términos prácticos en una hemofilia adquirida, con los riesgos de hemorragia que ya conocemos. ¿Ya? ¿Cómo diagnosticamos esta hemofilia?
Primero, el primer examen que se altera el tiempo de TTPA, porque volvemos factor 8. Acuérdense, el factor 8 va por la línea de la vía intrínseca. Y el otro es titulando el factor 8. Ahora, antes no se podía, ahora se puede medir el factor 8. O los otros estudios de genética molecular para ver, en el fondo, la mutación del gen, en el fondo, que codifica la hemofilia. ¿Ya? Yo no de la parte genética no voy a hablar. ¿Ya? Obviamente en caso de que sea una hemofilia adquirida, obviamente uno va a buscar primero el TTPA, TTPK o TTPA que tiene que estar prolongado, pero también uno podría buscar perfectamente anticuerpos. Una vez que el TTPA está prolongado, no se trata de no pedir todo el tiro, uno buscaría anticuerpos o buscaría, digamos, sustancias inhibitorias del factor. ¿Ya? Eso se hace, habitualmente esto se hace harto en pediatría, en unidades de pediatría, porque obviamente los niños nacen con hemofilia, por lo cual se hacen estudios bastante parecidos a lo que se hacen de esta hemofilia adquirida, a la que se hace en hemofilia, digamos, hemofilia genética, congénita, a lo que se hace con hemofilia adquirida. Entonces, en el fondo, parten con la medición del factor 8. Entonces, en el fondo, existe habitualmente en casi todos los centros, sino centro pediátrico fundamentalmente, pero existe la medición. Ya, eso nos fuimos por el lado de las hemorragias. ¿Se dan cuenta? Enfermedad von Willebrand, enfermedad hemofílica, que son lejos las más frecuentes, anticuerpos contra factores de coagulación, que también existen. Ahora nos vamos a ir por el otro lado. Este lado son las trombofilias, o sea, coagulopatías, o enfermedad hemostasia, porque en realidad acuérdense, coagulopatía no significa nada, sería hemorragia, enfermedad de la hemostasia, trombótica, ¿ya? O sea, y se llaman como enemigo genérico trombofilia, o sea, amigos de los trombos, ¿ya? Lo mismo, tenemos factores genéticos, factores posiblemente nectos y factores adquiridos. No vamos a ver todos, sino que vamos a ver los más frecuentes, y no sé cuál es el de dejó el doctor Chiesa. Muy frecuente, el factor 5 de Leiden. Esto es lo mismo que el factor de la coagulación 5. Cuando es el factor B de Leiden, no, el factor 5. Es el mismo factor de la coagulación que vimos hace un ratito, pero aquí está mutado. Está absolutamente mutado. ¿Ya? ¿Qué es lo que le da esa mutación? Resistencia a la degradación por la proteína C activada. Acuérdense que la proteína C activada actúa sobre el factor 5 y el 8, si que no me equivoco. ¿Ya? Por lo tanto, da resistencia. Entonces, uno puede medir resistencia a la PC, sí, a la proteína C, se mide, aunque ustedes no lo crean, y se puede medir en plasma, como uno mide factores de coagulación, también puede medir proteína C. Y en el caso de resistencia a la proteína C, el 80% es por factor 5. Está entre un 2 a 7% de las poblaciones caucásicas. Nosotros acuérdense que no somos caucásicos, pero de repente nos votamos caucásicos, pero en general es un porcentaje significativo de la población. Y cuando está mutado este factor 5 de Leiden, o está presente el factor 5 de Leiden en realidad, porque está mutado el factor 5, cuando está el factor 5 de Leiden, que es este factor 5 mutado, aumenta 3 a 5 veces el riesgo de tromboembolía venosa. O sea, en el fondo, muy significativo. O sea, en el fondo, como factor de riesgo. ¿Ya? Y obviamente se mide midiendo, se puede medir la presencia de factor 5 de Leiden, se mide como tal. ¿Ya? Existen técnicas para medirlo. ¿Ya? Existe otra trombofilia, como el déficit de proteína C. Hay gente que simplemente no produce proteína C. Más o menos el 3% de los pacientes que tienen trombosis venosa, 2 a 6 veces más riesgo de enfermedad tromboembólica, déficit de déficit de proteína S, 2 pacientes con enfermedad tromboembólica, hay también déficit de antitrombina, no recuerden que nosotros 1% de enfermedad con tromboembolismo venoso, 50 veces más riesgo de eventos trombóticos. Y aquí tenemos un problema, fíjense, si tengo un paciente con déficit de antitrombina, ¿qué pasa si yo le doy heparina? La heparina, ya lo dijimos, actúa sobre la antitrombina. Entonces yo tengo déficit de antitrombina o resistencia a la antitrombina, ¿me va a servir la heparina para anticoagulación? Y la No, no respuesta serviría nada. no serviría. Sí. Claro, muchas gracias por la respuesta. Claro que no sirve. Entonces, se dan cuenta, y también tenemos a veces pacientes que nosotros queremos anticoagular, que comenzamos a darle
alguna anticoagulante, en este caso heparina, y el paciente no se nos anticoagula. Entonces, una explicación podría ser porque hay déficit absoluto de antitrombina y obviamente no nos funciona. ¿Se dan cuenta? O etcétera. Esto puede pasar con cualquier factor de la coagulación en realidad. Pero aquí el déficit de antitrombina, si bien no es tan significativo en términos de porcentaje de pacientes, obviamente uno dice, ojo, puede darnos problemas. Habitualmente no se estudia. O sea, si ustedes dicen se estudia el déficit de antitrombina, en general no se estudia, y el déficit de proteína C tampoco se estudia, salvo que el paciente ya tenga un fenómeno trombótico de una causa claramente no precisada. Si el paciente tiene una trombosis causa precisada, uno quizás no lo estudiaría, pero si no tiene causa precisada o tiene varios efectos trombóticos, tú dirías, no, esto tenemos que estudiarlo, y una de las cosas que se estudia es el factor 5, otra que se estudia es la proteína C. ¿Ya? Y después, obviamente, la antitrombina porque es mucho menos frecuente. ¿Ya? Este es un síndrome bien complicado, ¿ya? Bien complicado porque tiene que ver con anticuerpos. Y cuando tenemos anticuerpos, se nos complica la vida, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante tocarlo? Porque uno dice, ¿qué tan frecuente? No es muy frecuente, pero sí se relaciona con enfermedades del colágeno, enfermedades, digamos, reumatológicas como el lupus. ¿Se dan cuenta que nosotros ya le hemos hablado varias veces del lupus? Porque son como modelos de enfermedades bien complejas, ¿ya? Entonces, obviamente es un tema que sí o sí lo vamos a tocar, ¿ya? Ahora, es una causa, si ustedes nos vamos para atrás, vámonos para acá, adquirida, ¿ya? Porque uno no nace con esos anticuerpos. Esos anticuerpos se van desarrollando con la vida, ¿ya? Entonces, por eso, ¿qué es lo que ocurre? Como su nombre lo dice, síndrome antifosfolipídico, es anticuerpo contra fosfolípido. O proteína plasmática unida a fosfolípido. O sea, en el fondo tenemos anticuerpos. ¿Qué tienen que ver los fosfolípidos acá? Y acuérdense que nosotros para que haya trombosis o para que haya perdón, coagulación o para que haya agregación, necesitamos membrana, necesitamos fosfolípidos. Entonces, de alguna manera uno dice, si estos anticuerpos son antifosfolípidos, en el fondo, ¿qué estamos atacando? Estamos atacando estructuras de membrana o elementos que se relacionan con las membranas, ¿ya? Vamos a ver que es más complicado, vamos a ver que tenemos algunas complicaciones, ¿ya? Da variedad de manifestaciones clínicas. Y aquí vienen cosas bien interesantes, porque este no solamente produce trombosis venosa, porque en general los trombos se ocurren en zonas venosas, porque hay estasia, las venas circula la sangre más lenta, circula la sangre con presiones más bajas, por lo tanto como el lugar óptimo para que haya trastorno trombótico es en venas. ¿Por qué? Porque está todo más lento, lo que dijimos. O sea, si yo necesito para partir el fenómeno trombótico o coagulación, necesito algo en el fondo que signifique algo de estasia, que permita que las plaquetas entren en contacto con el endotelio. Entonces, por eso existe mucho más en las venas. Pero aquí nos cambia, porque en el fondo, yo le expliqué que si fuera un factor 5 es sobre vena, ¿se cuánto? El déficit de proteína C es sobre vena, trombosis venosa, todas trombosis venosas. Pero aquí cambia. Aquí hay mayor cantidad, no digo que hay más cantidad de trombosis arterial, pero comienzan a aparecer a trombosis arterial. Entonces, esta es una manifestación que no solamente afecta a las venas, sino que genera trombosis arterial. Donde en arterias de extremidades, arterias no grandes arterias, sino medianas, también se caracteriza por tener aborto recurrente. O sea, es mujer joven que comienza a tener aborto, uno perfectamente puede plantear antifosfolípidos, ¿ya? Y también por lo mismo, porque la trombosis arterial puede expresarse como ACV. No es lo más, accidente vascular encefálico, no es lo más frecuente. Lo más frecuente son trombosis venosas. Seguimos con la trombosis venosa, pero aquí aparecen significativamente trombosis arterial, que son raras en otras trombofilias. Entonces, si tenemos un paciente que hace trombosis arterial sin causa aparente, sin cigarrillo, sin trauma, sin ninguna de esas cosas, uno podría sospecharlo. Y también tiene como característica que puede acompañarse de trombocitopenia, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, las manifestaciones son un montón, ¿ya? Pero a diferencia de otras, digamos, trombofilia, aquí aparece como muy importante lo que tiene que ver con, en el fondo, stroke, o sea, accidente vascular, lo que tiene con la paurosis fuga, que en el fondo son cegueras transitorias, producto de una embolía,
embolismo pulmonar, esto tiene que ver con trombosis venosa, pero en el fondo, ojo, enfermedad coronaria arterial, porque puede comprometer los vasos, muy poco frecuente, si usted aquí aparece por frecuencia, pero en el fondo aquí aparece stroke como frecuente porque pero son stroke muy chiquititos, son stroke muy chiquititos, ¿ya? Más raro es el infarto o el miocardio, ¿ya? Y obviamente la otra es mucho más frecuente, ¿ya? La neurosis corea, bueno, la morbidez, los abortos, como les decía, bastante frecuente, ¿ya? Aquí se hace la idea más o menos por frecuencia. Gangrena digital, aquí está un dedito tan negro porque no le llega nada de sangre y están en el fondo muriéndose, están muertos ya en el fondo. Lo mismo, por ejemplo, en estas lesiones ulcerosas, que sale úlcera en la pierna, en la piel, que está también muerto, ¿ya? Pero lo importante es que aquí hay trombosis arteriales junto con trombosis venosa y puede haber donde esté, en el fondo, casi todo el organismo, ¿ya? Se clasifica como primario cuando uno puede tener un componente congénito, pero lejos los secundarios, ¿ya? Y el secundario se relacionan con lupus, esto es lupus eritematoso sistémico, artritis, Sjögren, escleroderma, enfermedad de Crohn. Todas estas enfermedades son autoinmunes, salvo la neoplasia, pero en el fondo todas son autoinmunes y pueden tener este síndrome antifosfolipídico que en el fondo complica más la vida. ¿En qué consiste estos anticuerpos antifosfolípidos? Estos anticuerpos antifosfolípidos son anticuerpos que pueden ser de los tipos IgG, IgM y IgA, que son los más habituales. Los más habituales son los IgG, pero pueden ser también IgM. Hay reacciones frente a fosfolípidos y los fosfolípidos volvemos membrana celular. ¿Sobre qué proteína o sobre qué fosfolípido? Entonces tenemos algunos que son sobre el anticoagulante lúpido, sobre anticardiolipina, algunos sobre antibeta-2-glicoproteína, antiprotrombina, ¿ya? O sea, hay anticuerpos, ¿ya? Estos se miden, ¿ya? Se mide anticardiolipina, se mide antibeta-2-glicoproteína, etc. El falso positivo para el UES tiene que ver con que estos pacientes tienen un examen que se ocupa para ver infección de sífilis, el UES es lo mismo que sífilis, en el cual se llama BDRL. El BDRL es inespecífico, se ocupaba inicialmente para ver sífilis y estos pacientes también lo tienen positivo. O sea, entonces en el fondo uno podría decir, pacientes que tienen BDRL positivo. No se sabe exactamente por qué, pero produce ese examen. ¿Por qué les digo eso? Porque el BDRL está en todas lados, ¿ya? Está en cualquier hospital, porque es un examen de screening para sífilis. La sífilis actualmente no es un problema de salud tan grande, pero antes lo era. Esa es la sigla, VDRL. Se le dice VDRL, pero es VDRL. ¿Ya? Eso es un acrónimo de Venereal Disease Reactiva, y la L no me acuerdo. Ya, pero en el fondo es... ¿qué hice? Me fui para otro lado. ¿Sigo compartiendo el anticuerpo antifosfolipídico? Sí, sí, está ahí. Ya. Entonces, fíjense la paradoja. Estos anticuerpos antifosfolipídicos, dijimos que uno es anticoagulante lúpido, es anticoagulante. Entonces inhibe el complejo protrombinasa, prolongan las pruebas de coagulación, o sea, mayor riesgo de coagulación, ¿cachai? Bloquea la activación del factor 10. Entonces, fíjense que una mezcla, se llama anticoagulante lúpido porque el efecto es anticoagulante, pero aquí genera trombosis. Yo se lo explico para que después no tengan la contraindicación. Cuando estén estudiando, digan, pero qué raro. Es así de raro, ¿ya? En el fondo, tiene efectos tanto tanto anticoagulante como pro-coagulante. De los dos lados, anticoagulante como coagulante, como procoagulante. ¿Ven? Entonces, es bien especial, pero si ustedes se dan cuenta aquí, si inhibe la protrombinasa, estamos haciendo anticoagulante. Si prolonga las pruebas de coagulación, estamos haciendo anticoagulante. Si inactiva el factor 10, son anticoagulantes. Entonce, tiene efecto anticoagulante. ¿Por qué esto se expresa como trombosis si tenemos un anticoagulante? Y aquí vamos a llegar después un poquito por qué. ¿Ya? Otro anticuerpo, que este es el más famoso que yo creo que vamos a tocar hoy día, el anti-beta-2-glicoproteína, que en el fondo es un anticuerpo contra la beta-2-glicoproteína. Beta-2-glicoproteína, suena beta-glicoproteína 1. Suena a fosfolípido, suena a un anticuerpo. ¿Ya?
Este inhibe la coagulación en fosfolípidos. Miren, vean de nuevo, inhibe la coagulación. Por lo tanto, también suena a prohemorrágico. Inhibe la vía intrínseca, inhibe la agregación plaquetaria dependiente de ADP. También tiene un efecto procoagulante. O sea, perdón, anticoagulante. Entonces uno dice, perfecto, pero ¿por qué trombosis entonces? Y aquí es donde viene el resto. Los anticuerpos antifosfolípidos, en general, como grupo, no vamos a ir uno por uno porque no tiene mucho sentido, inhiben otros niveles de acción. Inhiben la producción de ácido araquidónico en célula endotelial, por lo tanto, que disminuye las prostaglandinas I2, que son anticoagulantes. Sí. También inhibe las plaquetas, y con lo cual hace que produce los anticuerpos antifosfolipídicos, está la sigla anticuerpo antifosfolipídico, volver a colocar la C, favorecen la activación. Entonces tenemos un factor súper importante, que estos anticuerpos, como regla general, activan plaquetas. ¿Se dan cuenta? Inhiben la protección de la prostaglandina I2, por lo tanto tiene efecto protrombótico. Al mismo tiempo activa la activación plaquetaria e inhibe la protombina C. Entonces tiene inhibición de la formación de trombina, alteración de la activación de proteína y en el fondo inhibe la activación de la proteína C. Entonces aquí ya tenemos fenómenos protrombóticos. ¿Se dan cuenta? Tenemos fenómenos protrombóticos fundamentalmente a nivel plaquetario y también a nivel de la proteína C. Entonces aquí sí tendríamos de riesgo, en el fondo, de tener un efecto protrombótico. Entonces, si bien los anticuerpos por sí solos, si uno lo ve así como por nombre, son anticoagulantes, la expresión de estos grupos de anticuerpos antifosfolípidos terminan siendo inhibidores de la síntesis y secreción de prostaciclina, favoreciendo la agregación, inhibición de la proteína C, proteína S y también, bueno, aquí está la beta-2 glicoproteína 1. Entonces genera todo este tipo de fenómeno procoagulante. ¿Se dan cuenta? Entonces actúa sobre las tres partes, sobre esas tres componentes. Aquí está un modelito que tiene que ver con cómo ocurriría. Aquí es fundamentalmente un anticuerpo anti-beta-2 glicoproteína, porque este anticuerpo es un anticuerpo antifosfolipídico y en el fondo es muy famoso. Es muy famoso porque ha sido muy estudiado. Entonces se une el anticuerpo contra la glicoproteína, en este caso monocitos o plaquetas, porque está expuesto, y en el fondo genera un estado procoagulante, y este estado procoagulante, como hay un anticuerpo, podría estimular perfectamente el complemento y podría activar la coagulación por este estado procoagulante, producto de esta unión hasta el anticuerpo y esta glicoproteína. ¿Ya? ¿Cómo lo haría? Y esto viene un poquitito más detallado, ¿ya? Porque aquí está como el fenómeno y aquí lo vamos a detallar más abajito. Consistiría fundamentalmente que este anticuerpo se une a la beta-2 glicoproteína 1, un anticuerpo beta-glicoproteína. Esta es la membrana de una célula, puede ser polimorfo o puede ser cualquier célula, y se une esta unión, y la gracia es que desenrolla esta glicoproteína 1. La unión con el anticuerpo hace que se produzca un cambio conformacional. Por lo tanto, esta proteína que está así enrolladita se estira, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia? Que esta proteína, esta glicoproteína 1, enrolladita, o sea, alargadita, así como se ve, es capaz de estimular la producción de factor nuclear capa beta. Lo mismo que cuando está esta glicoproteína unido al RP8. El RP, acuérdense que tenía que ver con receptor de lipoproteína, acuérdense, LDR receptor protein, recuerdan que teníamos la RP, que la 1, tomamos varias, también actúa como receptor de este complejo, o la anexina, o estos la receptor, que es re famoso el 4, acuérdense que el 4 lo hemos hablado varias veces, pero también el 2 y el 8. Toda esta activación es proinflamatoria, por lo cual se expresa factor tisular que activa coagulación, y se expresa tromboxano A2, generando un efecto protrombótico y proinflamatorio. ¿Ya? Entonces, este sería como el mecanismo por el cual tenemos este estado procoagulante, y este estado procoagulante
Volvemos, puede activar complemento. ¿Por qué puede activar como complemento? Porque tenemos, acuérdense, segmento CFC, de los anticuerpos, hacia ese anticuerpo, entre comillas, ya insoluble, porque está unido a receptores de membrana o está unido a membrana, de tal manera que tiende a activar también complemento, con lo cual activa inflamación. Entonces, este sería como el mecanismo. Aquí no aparece, yo lo enseñaba en la clase anterior, pero también esto mismo pasa con el trofoblasto, y por eso genera aborto repetición, porque genera activación de factores de apoptosis, y no inflamación, sino más bien apoptótico, y inhibe factores de crecimiento, por lo cual se produce destrucción del trofoblasto y el aborto. ¿Ya? Entonces, esto parece que ya estamos terminando. Y para terminar, vamos a hablar de la CID. Los trastornos de coagulación, vamos a tener trastornos hemorragíparos, o sea, que sangran, estados de hipercoagulabilidad o fenómenos trombóticos, alteración de la hemostasia primaria, alteración de la hemostasia secundaria, que también está, en fondo, alteraciones de la anticoagulante, fundamentalmente, trombofilia y hemorragia. Entonces tenemos aquí hemostasia primaria, déficit de plaquetas, menor producción, secuestro, obstrucción, función plaquetaria, enfermedad de von Willebrand. ¿Qué es lo que esto de...? Después me acuerdo, después se lo ya. Alteración de hemostasia secundaria, factores de coagulación, hemofilia A, hemofilia B, dependiendo del factor. Yo me imagino que aquí debería estar las alteraciones de lipoproteínas, pero no me acuerdo. ¿Ya? Estados de hipercoagulabilidad, alteraciones de hemostasia que podemos hacer de tipo de hipercoagulabilidad primarias, o sea, congénitas la mayoría, o secundarias. ¿Ya? Estas, en fondo, son una mezcla de clasificaciones, pero en el fondo lo importante es que aquí aparece el lupus, porque el lupus, ¿qué es lo que produce? Síndrome antifosfolipídico, neoplasia también, ellas directamente pueden producir anticuerpos antifosfolipídicos o por mecanismos no anticuerpos antifosfolipídicos, sino por disminución de los factores anticoagulantes. Los estrógenos por sí solos son capaces de producir, y el síndrome antifosfolipídico, por si queda alguna, eso. Y como una mezcla, como guinda para la torta, tenemos la 6D, que ya ustedes la han nombrado varias veces cuando vimos el caso clínico, y este es una paradoja, entre comillas. ¿Por qué una paradoja? Porque se produce en hemorragia. ¿Pero por qué se produce en hemorragia? Porque el paciente se consumió todos los factores de coagulación. Se consumen tanto los factores de coagulación, porque hay fenómenos trombóticos difusos, que queda sin factores de coagulación porque se consumieron, se gastaron, y el paciente se expresa como hemorragia. ¿Ya? ¿En qué consiste? En que hay exposición a factores de procoagulante, factor tisular fundamentalmente, pero a nivel masivo. O sea, aquí olvídense lo localizado, porque aquí es diseminadas ¿a dónde? Hacia todo nuestros territorios vasculares. Por lo cual vamos a tener coágulos o trombos por todas partes. ¿Ya? Formación de coágulos de fibrina, aumenta por lo tanto el funcionamiento de la trombina. Hay disminución de actividad de los mecanismos anticoagulantes, o sea, los que protegen y los que localizan en el fondo fenómeno de coagulación. Hay fibrinolisis, ahí vamos a ver que es una trampa esta de la fibrinolisis, porque hay mayor cantidad de fibrin, de degradación, de producto de degradación de la fibrinolisis, porque hay mayor cantidad de trombos. Pero la actividad fibrinolítica, ahí tiene una discusión, pero se supone que está disminuida, o sea, predomina lo trombótico. Hay depresión de factores de coagulación y plaquetas. ¿Por qué? Porque se están consumiendo. Hay isquemia. ¿Por qué hay isquemia? Porque hay coagulación intravascular, hay trombos de los vasos. ¿Permiten que llegue la sangre? No. Por lo tanto, hay fenómeno isquémico y al mismo tiempo hemorrágico, producto de estos trombos que consumieron los factores de coagulación. Monito, ingeria, sepsis, trauma, pero volvemos así masivamente, no un poquitito, sino masivamente. Aquí uno lo podría decir, tenemos TNF-alfa, interleuquina 1, podríamos colocarle así, tormenta de citoquina, si queremos, pero en el fondo no basta que sean algunas, no es necesario que sean así todas, bastan algunas. Va a aumentar la síntesis de factor tisular, vamos a tener generación de trombina, consumo de antitrombina y proteína C, por lo tanto tenemos disminución de la anticoagulación, vamos a tener depósito de fibrina. Por el otro lado, vamos a tener disminución de trombohemoglobina y receptor de proteína C,
por lo tanto vamos a tener más depósito de F y vamos a tener activación del inhibidor del plasminógeno, por lo tanto menos fibrinólisis, por lo cual vamos a tener en el fondo tremendo depósito de fibrina. ¿Dónde? Difusamente, diseminadamente. No estoy diciendo todas las cañerías, pero estoy diciendo a lo largo de todo el sistema vascular. Tenemos nuestro coagulito. ¿Qué pasa? Menos perfusión, y al haber menos perfusión vamos a tener isquemias tisulares. ¿Ya? Causas más frecuentes, lejos la sepsis, pero también trauma, cáncer, complicaciones obstétricas, aneurisma, en general enfermedades complicadas. O sea, la CID no aparece así en pacientes, entre comillas, muy sanitos. Habitualmente aparece en pacientes con cierta gravedad. Y la coagulación le da gravedad, la CID le da gravedad porque genera fenómenos de isquemia. Citoquina, endotoxina, injuria vascular masiva, factores tisulares, células moleculares endoteliales, factor 7, esto es lo mismo la coagulación que lo vimos, factor 7 activado, actúa el 9, el 8, factor 10, es lo mismo que vimos hace un rato, ¿ya? Aumenta la agregación plaquetaria, ¿por qué? Porque tenemos trombina, pues la trombina es buena para activar las plaquetas, por lo tanto, si inicialmente no están activadas las plaquetas, se terminan activando y se terminan agregando, porque tenemos trombina, fibrinógeno, fibrina, ¿ya? Por resumen, tenemos elastasa, tenemos disminución de la trombina 3, disminución de la proteína C y disminución de la vía del factor tisular. ¿Ya? Ahí están las causas: producción hepática porque se produce elastasa, disminución de la producción hepática, inactivación, proteína C, por lo tanto vamos a tener al final vamos a tener una disminución de la actividad anticoagulante, con una actividad procoagulante y con una actividad fibrinolítica que van en el sentido contrario. Ahora, una forma de diagnosticarla o de sospecharla tiene que ver con esto, degradación de la fibrina en realidad. Con la plasmina degradamos la fibrina y se producen productos de degradación de la fibrina. ¿Cuál es la gracia? Que estos se miden. Entonces, ¿cómo se miden? El más famoso se llama dímero D, que es un dímero de la fibrina. Acuérdense que el fibrinógeno se va acoplando de tal manera que se produce un multímero y genera una red. Entonces, uno puede, cuando la plasmina actúa, se degrada la fibrina y se produce este producto de degradación, que es la fibrina, el más famoso, el dímero D. Entonces, cuando uno ve en los pacientes, uno espera que tengan el dímero D alto. ¿Por qué? Porque lo trombótico está aumentado. Cuando hay trombosis, el dímero D está aumentado, de cualquier tipo. O sea, yo me doy un golpe y tengo un hematoma, voy a tener dímero D alto. ¿Por qué? Porque tengo harta coagulación, harto trombo, y voy a tener, en el fondo, un fenómeno de trombolisis aumentada. Trombolisis en términos absolutos, o sea, voy a tener una producción de productos muy alta porque tengo mucho trombo. Ahora, si los veo, ¿cómo está la fibrinolisis? Está disminuida en términos relativos. O sea, tengo menos de lo que esperaría en una situación donde no tuviera esta patología, pero tengo muchos productos de degradación, ¿ya? Y volvemos, producto que se consumieron todos los factores de coagulación, voy a tener hemorragia, porque se están consumiendo todos los factores. Y voy a tener, por otro lado, degradación de fibrinógeno. Entonces, otro resumen para tratar de explicarlo mejor. Activación incontrolada de la coagulación, ya sea por citoxina, toxina, rulantina, fibrina, gran cantidad de fibrina. Alteración, mecanismo anticoagulante, bajo nivel de trombina 3, insuficiente inhibidor del factor tisular, también se consumen, entre paréntesis, proteína C ya se disminuye, trombosis. Por otro lado, disminución de la fibrinolisis. Aquí se habla de exceso de plasmina, pero volvemos en términos absolutos. En términos absolutos hay exceso de plasmina y genera degradación de la fibrina, etc. Pero como se consume, vamos a tener trombosis, pero como se consumieron, vamos a tener hemorragia. Y por eso esto no tiene sentido que se lo aprendan, pero sí que lo entiendan. ¿Cómo van a estar las plaquetas? Bajas. ¿Por qué van a estar las plaquetas? Porque se están consumiendo. Porque se están consumiendo, y nos vamos acá, ojo, si yo tengo mucha trombina, hay agregación plaquetaria. Y si hay agregación plaquetaria, se consume. Por lo tanto, voy a tener poco recuento de plaquetas. Mientras más bajo tengo, más riesgo tengo de tener una CID, ¿ya?
¿Qué pasa con la fibrina? La fibrina, marcadores de degradación de la fibrina. Si nosotros significa que tenemos poca cantidad de fibrin, de PDF, de dímero D, significa que en el fondo no tenemos muchos trombos. Por lo tanto, vamos a tener poco incrementado, no incrementado en situaciones de bajo riesgo de SID. Y lo contrario, si está muy aumentado, nos dice que hay mucha trombosis, por lo cual se relaciona mucho con la presencia de una CID y de su consumo. Tiempo de protrombina, mientras más alargado, aquí está en segundos, mientras más alargado, significa que tengo menos protrombina, por lo tanto significa que lo consumí, y el fibrinógeno se puede medir directamente, por lo cual el menor fibrinógeno nos dice que en el fondo mayor riesgo de SID porque se está consumiendo. O sea, en otras palabras, los factores de coagulación van a estar disminuidos, consumidos, los productos de degradación de la fibrina van a estar aumentados. ¿Por qué? Porque hay muchos fenómenos trombóticos y las plaquetas van a estar disminuidas por lo mismo, porque hay muchos fenómenos protrombóticos. Entonces, volvemos. Lamentablemente el CID es más frecuente de lo que uno le gustaría. No digo que sea frecuente, digo que es más frecuente de lo que uno le gustaría, porque se ve, acompaña en cuadros de UCI, habitualmente sepsis, etcétera, lo cual da bastante mortalidad y en el fondo, pero es fácil, entre comillas, de entender el proceso fisiopatológico porque observamos estas circunstancias. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un fenómeno fibrino, una fibrina, un dímero D aumentado, pero tengo una fibrinógeno normal, uno podría decir, mira, es menos probable porque en el fondo no se está consumiendo tanto fibrinógeno. ¿Se dan cuenta? Y eso uno puede entenderlo por racionalidad. ¿Ya? Terminamos. ¿Dudas, consultas, preguntas? Tendríamos que... Profesor, Sí, dígame. quizá para esta clase en particular es necesario que nos aprendamos todos los medicamentos que se No, tienen no, que porque, a ocupar. ver, mira, no todos, en ningún caso. Mira, lo más les preguntaría, pues yo a veces pregunto las cosas de más lejos, aspirina sí, porque la aspirina tienen que saberla, el ácido acetilsalicílico, y lo otro, saber cómo actuar. O sea, en el fondo, si yo les digo, oye, ¿sabes que vamos a dar anticoagulación? Esto es lo que va a pasar. ¿Te fijáis la idea? Eso es un poco lo importante. ¿Ya? Yo habitualmente nombro fármacos, pero les explico cómo funcionan. ¿Cachai la idea? O sea, en el fondo este fármaco es antivitamina K. Entonces, obviamente, ustedes lo pueden sacar sin saber el fármaco. ¿Cachai lo que trato de decirlo? Sí, Porque, comprendo. Entonces, ya, más bien todo el mecanismo que va a ocurrir más que más, claro, simplemente el nombre. más que el nombre. El nombre yo lo hago, no te voy a mentir que no lo hago, porque la idea es que integren, y la integración es lo más difícil, que tiene que ver con que sepan, en el fondo, con que sepan para qué sirven y en el fondo los efectos adversos. Obviamente no le voy a preguntar farmacología, o sea, no le voy a preguntar nada de farmacología. Un ejemplo de pregunta sería, no sé, si doy aspirina, ¿qué pasa con el tiempo de sangría? Por decirte algo. ¿Cachai? O si damos anticoagulantes, ¿qué pasa con anticoagulantes de tipo oral? No decir ninguno el nombre, ¿qué pasa con tal cosa? ¿Te fijas? Eso es un poco lo que hago, no pongo nunca cosas que yo sé que ustedes no saben, no tiene ningún sentido preguntarle cosas que no saben, y ahí tienen derecho a reclamar, ¿cachai la idea? Pero, por ejemplo, aspirina lo he nombrado todo el rato, entonces no, o sea, el ácido acetilsalicílico lo he nombrado todo el rato. Ahora, los otros que nombré una vez, por ejemplo, los anticoagulantes directos, no tengo cómo preguntarle, salvo que le dijera, voy, está en anticoagulante directo, no sé, actúa sobre el factor 2, entonces, si actúa sobre el factor 2, ¿usted qué esperaría en los exámenes? ¿Te fijas la idea? Es una forma de decir, eso podría preguntarlo, pero no con el nombre. El anticoagulante nuevo del factor 2 se llama dabigatran, no les pondría nunca cómo actúa el dabigatran, porque eso sería hacerle trampa, ¿cachai? Porque ustedes no tienen por qué saber lo que es el dabigatran, pero sí tienen que saber qué pasa con el factor 2. ¿Se entiende o no? Sí, se comprende, profe. ¿Sí? Muchas ¿Estás de gracias. Sí, profe, acuerdo? yo igual. Dime. Entonces, bueno, además de la aspirina, la heparina igual la nombró bastante, sobre todo en trombofilia, por el efecto que al disminuir la antitrombina no tenía su efecto, la heparina no tenía sentido administrarlo. Entonces, heparina No, también tenerla en consideración. pero ya lo dijiste, ¿qué más te voy a preguntar? Ah, ya. Ya. ¿Cachai? Si no se trata de pillarlo, ¿cachai? La idea se trata de, o sea, te podría preguntar cómo actúa la heparina, porque eso lo vimos, ¿cachai? Lo nombramos, pero no te voy a preguntar vía media la heparina, ni cómo se usa, nada, porque sería, volvemos, no los tienen por qué saber, ¿cachai? La idea, si yo, obviamente sí, les puedo preguntar, o sea, no sé, si quieren, ¿cuál es el antagonista de la heparina? Podrían teóricamente, si existiera un antagonista de la heparina, ¿sobre dónde actuaría?
Por ejemplo, sean creativos y obviamente no les voy a dar una alternativa con nombre, ¿cachai? Porque hay antagonistas de esto, pero no se me ocurriría preguntarle el nombre. Diría, usted teóricamente, si tuviera que diseñar, porque usted es un clínico así que trabaja en el laboratorio, entonces, si tuviera que diseñar usted una molécula para antagonizar la antitrombina, o mira, más complicado, si el paciente está con una hemorragia porque le estamos dando heparina, ¿qué factor de coagulación le haría? ¿Me acepta? Claro, entiendo. No es trampa. ¿Te fijas la idea? O sea, lo que trato de decir, no le preguntaría nada que no puedan sacar. No le estoy diciendo que sea más fácil o difícil, eso se evalúa después, pero en el fondo no les daría ninguna cosa que no pudieran sacar solamente por la clase. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Yo habitualmente, no sé si usted acuerdan de las preguntas de hemodinamia, pero yo le pregunté cosas que eran sacables todas por la clase. No les pregunté textualmente, pero todas eran sacables por la clase. Si ustedes fueron a la clase, o estaban atentos a la clase, o la escucharon una vez, sacaban todo. ¿Te fijas la idea? Es una preocupación permanente. A mí no me gusta preguntarles cosas que no tienen cómo resolverlas. Ya sea, no me gusta mucho la memoria, por eso hago preguntas de que tienen memoria, porque no es imposible que no tengan memoria, pero más que nada que tengan, que sean sacables, ¿cachai? Que sean entendibles del proceso que está viviendo el paciente, porque al final nos interesa eso. ¿Ya? Ya, doctor, muchas gracias. Si le hago una pregunta que se me pasa, que pregunto algo así, ustedes tienen que alegar, oye, doctor, usted esto lo dijo de tal manera y resulta que no era sacable, o sea, no era entendible, era de memoria, y ahí obviamente me matan al tiro y yo voy a estar llano a borrar la pregunta porque obviamente es un convenio. Ahora, tienen que demostrarme que no sea sacable. Ese es el otro tema. ¿De acuerdo? No tengan miedo, chiquillos. De acuerdo. No tengan miedo. Ya. No sean miedosos. Ya. ¿Estamos listos con esto? Ahora esperemos al doctor Quesada que nos querrá hablar algo. Acá estoy, Doc. Ya, doctor Quesada. No sé si le da el cuero porque está enfermito o te me cuenta. Voy a dejar de... Oiga,